Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, España, con Rafael Nieto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en este punto a este informativo. 8 y 1 minuto. Empezamos a repasar la información más destacada de las últimas horas que vamos a analizar a partir de las 8:30, dentro de 29 minutos en el tiempo de tertulia con nuestros tertulianos habituales de los viernes. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la mesa del Parlamento Regional de Cataluña, acordó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para su presidenta Carmen Forcadell por su actuación principal en los hechos y el liderazgo que ha ostentado en cada una de las fases del proceso, también como máxima responsable en su momento de la Asamblea Nacional Catalana. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Forcadell ha ingresado en la cárcel de Alcalá Meco después de que sus abogados no consiguieran la fianza, pero evita la prisión incondicional que había pedido la Fiscalía al desvincularse de la vía unilateral para conseguir la independencia tras renunciar a cualquier actuación fuera de la Constitución. Antes, durante su declaración inicial ante el juez, había acatado la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna y subrayado que la declaración unilateral de independencia tenía solo un carácter simbólico. El abogado de Forcadell, Andreu Van den Eijde, ya ha anunciado que va a recurrir su ingreso en prisión tras confirmar que en la noche de ayer todavía no había podido reunir el dinero de la fianza. La presidenta está firme, está bien, se encuentra bien, no ha habido oportunidad de abonar porque no se nos ha otorgado plazo para poder formalizar la fianza hoy mismo. Confiamos que mañana se puede hacer, por lo tanto que la presidenta será en libertad y será entonces el momento de valorar el contenido de la resolución y ver por qué en este caso se ha efectuado una diferencia de trato de la presidenta con el resto de la mesa. Bueno, el juez instructor acuerda también libertad provisional con fianza de 25.000 euros para los diputados de Juntos por el Sí, Luis Corominas, Luis Guinó, Ana Simó, Ramona Barrufet, en un auto de 26 páginas en el que ve violencia en el hecho de que los promotores de la independencia hayan exhibido las movilizaciones populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular para conseguir sus fines mediante la intimidación, dijo, de los poderes del Estado. Una vez que los cuatro abonen los 25.000 euros, porque el juez les ha dado una semana para ello, tendrán que presentarse semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado que decidan. Entre las medidas cautelares que les impone está la prohibición de salir de España y la obligación de entregar el pasaporte antes de las 2 de la tarde de hoy. Son las mismas medidas cautelares que impone para Carme Forcadell si consigue reunir esa fianza de 150.000 euros para salir de prisión. Por último, el juez Pablo Llarena ha acordado la libertad provisional sin medidas para el exdiputado de Cataluña Sic Spot y el secretario tercero del Parlamento, Joan Josep Nuet, tras acreditar durante su declaración que votó en contra de la tramitación de la declaración unilateral de independencia. El juez, que rechaza la prisión incondicional que pedía la Fiscalía para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, porque, aunque exista riesgo de fuga, este se difumina por el hecho de que los imputados han comparecido siempre que se les ha citado tanto ante el Supremo como ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también les investiga. Tampoco ve riesgo de reiteración delictiva porque todos los querellados han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura o los que desean seguir ejerciéndola lo harán renunciando a cualquier acción fuera del marco constitucional. Gran parte del auto se centra en analizar si en los hechos investigados concurre el alzamiento violento y público necesario para hablar de un delito de rebelión. Para ello, el instructor examina el uso de las movilizaciones ciudadanas como instrumento de los promotores del proceso para conseguir la secesión y considera fundada la acusación de rebelión porque estima que se ha producido violencia en la determinación de los
promotores de la independencia de usar la movilización popular, que en caso de ser contrariada podía resultar incontrolable. Inés Nieto, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado poner en libertad al exvicepresidente del Gobierno regional, Oriol Junqueras, y a los 7 consejeros que permanecen en prisión desde hace 7 días, acusados de rebelión, sedición y malversación. Lamela ha rechazado los recursos de forma presentados por los 8 exdirigentes del Gobierno, a quienes envió a prisión al apreciar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas. Tras esta decisión, las defensas de los exconsellers podrán recurrir ahora en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya ha rechazado las peticiones de excarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones independentistas catalanas. 8 de la mañana y 6 minutos, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, defendía ayer en Televisión Española la actuación de los Mossos d'Esquadra en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional durante ese simulacro de huelga general en Cataluña, pues a su juicio, a juicio del ministro, fue esa actuación muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba. En una entrevista en Los Desayunos explicó que según el balance de la jornada, los Mossos llevaron a cabo más de 200 intervenciones e identificaron a más de 100 personas, pero que no hubo ningún lesionado. Hubo actuaciones por parte de los Mossos d'Esquadra, en algunas tuvieron la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y no hubo ningún solo lesionado. Pero sí le aseguro, aquí tengo, hubo más de 200 intervenciones por parte de los Mossos d'Esquadra. Hubo más de 100 personas que fueron identificadas. Se han levantado actas de todas y cada una de las actuaciones e intervenciones que tuvieron. Escuchábamos al ministro anunciar que se van a revisar esas imágenes para identificar a más personas. Según el titular de Interior, hubo 3 puntos donde los sabotajes fueron más graves. La AP7, las estaciones del AVE, de Sants en Barcelona y en Girona, y también censuró Juan Ignacio Zoido que los independentistas usaran a niños para cortar carreteras. Bueno, pues señor ministro, más que censurar una actuación, lo que hay que hacer es intentar impedirlo. O sea, la actuación de los Mossos fue proporcionada y equilibrada. Pues en vez de ser tan proporcionada y equilibrada, hubiera sido mejor que hubiera sido eficaz y que hubiese impedido la comisión de delitos, porque impedir a la gente ir a trabajar, a la gente honrada, es lo que tiene que hacer una policía, y más desde que está en manos del Ministerio del Interior. Sobre esta cuestión, Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia de Zoido en el Congreso por el caos vivido en Cataluña y el bloqueo en trenes, estaciones y carreteras catalanas. Por su parte, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía de Menores a aquellos padres o profesores fanatizados, dijo, que a su juicio utilizaron a menores e incluso a bebés como escudos humanos en la huelga general. Además, se refirió a la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la jornada de huelga en una línea muy similar a lo que le escuchábamos al ministro del Interior. La policía, Mossos d'Esquadra, actuaron, ayer hubieron aproximadamente unas 200 actuaciones, repito, 200 actuaciones de la policía, se han identificado, se retuvieron a personas que a partir de hoy se van a poner a disposición de la Audiencia Nacional, pero es evidente que miles y miles de catalanes sufrieron las consecuencias de un paro del todo inadmisible e impresentable. Y Carles Puigdemont, entre tanto, ha anunciado la creación de una estructura estable para coordinar las acciones del gobierno de Cataluña desde Bélgica. Parece que quiere presidir Cataluña, la República Independiente de Cataluña, por Internet. Va a ser el primer gobierno virtual, probablemente, de la historia de la humanidad. Un gobierno que considera legítimo y que se marca como hoja de ruta la victoria del independentismo el día 21 de diciembre y la libertad de los que él llama presos políticos. En un texto titulado Carta desde Bélgica, Puigdemont se dirige a los catalanes asegurando que entiende la desorientación causada por la falta de respuestas rápidas ante los ataques desmesurados, dice, contra los representantes y las instituciones legítimas catalanas. También dice que ante el complejo escenario, el gobierno regional va a cumplir con sus obligaciones. Y por cierto, de cara a las elecciones, el PDeCAT ha pospuesto hasta el próximo miércoles 15 de noviembre la aprobación de sus listas. Y lo ha hecho ante la demanda del expresidente Puigdemont, precisamente de configurar una lista unitaria del soberanismo. Así lo han explicado fuentes de la formación, con lo que el PDeCAT finalmente no va a cerrar este sábado los integrantes de las listas, tal y como tenía previsto en el transcurso de un Consell Nacional. Esta cita, el Consell Nacional, se va a celebrar
finalmente el miércoles y no el sábado. Así lo confirmaba a través de las redes sociales la presidenta del órgano, Mercè Conesa. Mientras tanto, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, confía en que tras las elecciones del 21 de diciembre haya una situación de moderación y tranquilidad en Cataluña. El presidente del Gobierno agradeció al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, su apoyo al Gobierno en la gestión de la crisis de Cataluña en el acto de investidura de Juncker como doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. Han manifestado su respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestro sistema judicial. Todos los países de la Unión Europea, el 100%, han apoyado las decisiones que se han adoptado, han apoyado la integridad territorial de España. El jefe del Ejecutivo confía en que la situación se normalice en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. El Gobierno tiene previstos todos los escenarios siempre. Yo espero que la gente ejerza su derecho al voto y espero que de aquí vayamos a una situación de moderación, de tranquilidad y, por supuesto, donde todo el mundo cumpla sus obligaciones como españoles y europeos, la primera de las cuales es cumplir la ley. Y por su parte, el líder de la Comisión Europea cargó contra los nacionalismos en su discurso. Y les hablamos ahora del exsecretario general de Podemos en Cataluña, de este curiosísimo personaje, Albano Dante Fachín. Asegura que no va a fichar, Fachín no ficha, por otro partido tras haber dimitido de su cargo en la formación morada. Y confirmó que no ha tenido ninguna oferta para integrarse en una lista electoral de cara a los comicios catalanes. Entendemos que los independentistas y los no independentistas pueden defender valores conjuntos, juntos. Si usted me pregunta, ¿va usted a fichar por otro partido? No ficharé. Ha apuntado Fachín que tanto él como una parte importante de Podem cree que hay una manera diferente de encarar la convocatoria electoral, por lo que es muy probable que no concurra en esa cita del 21 de diciembre. Pues raro que no le hayan ofrecido nada, es un talento natural. Y en relación con Cataluña, pero en clave internacional, el comandante supremo en Europa de la OTAN, el general de 4 estrellas norteamericano Curtis Scaparotti, ha admitido la preocupación existente por la influencia rusa maligna, así lo dijo, en los países occidentales. Y enmarca la propaganda en medios prorrusos sobre el desafío soberanista en el marco de su campaña de desestabilización de Europa. Scaparotti cree que Rusia debe parar de interferir en otros países y admite que el asunto se ha abordado en el seno de la alianza. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Les recuerdo que vamos a analizarlo todo en el tiempo de tertulia, dentro de un ratito, a partir de las 8:30, aquí en Radio Inter en Buenos Días España. Vamos a cambiar de asunto, les hablamos de Francisco Correa. Ya lo saben, considerado como uno de los cabecillas de la trama Gürtel, aseguró ayer que esta trama es un montaje para hacer daño a un partido. Por su parte, Álvaro Pérez, el Bigotes, otro de los supuestos líderes de este entramado, ha prometido que contará la cara B de este asunto. Correa y Pérez, además de Pablo Crespo, comparecían ayer desde la cárcel de Valdemoro por el sistema de videoconferencia ante la Comisión de las Cortes Valencianas que investiga la gestión de Feria Valencia en calidad de expropietario, expresidente y exdirector de la empresa Orange Market, respectivamente. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar por recomendación de sus abogados, ya que podría perjudicar a su derecho de defensa en las causas judiciales que tienen aún pendientes, aunque Correa y Pérez finalmente sí que respondieron al diputado socialista José Muñoz, a quien agradecieron su educación y simpatía. Mira qué bien. Un portavoz de la familia del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reconocido la posibilidad de la existencia hace tiempo de un fideicomiso en un paraíso fiscal que habrían abierto los padres del político, aunque asegura que desconocían su existencia y que nunca se han beneficiado de sus fondos. El portavoz familiar ha explicado que tras difundirse la noticia ha hablado con los 7 miembros de la familia Trias que aparecen en estos documentos y aún están vivos, y todos coinciden en que desconocen si existió un trust familiar en las Islas Vírgenes Británicas del que fueran beneficiarios y que, si así fue, nunca han recibido ni un duro de él. La hipótesis que barajan los hermanos Trias es que la documentación puede ser auténtica y que el fondo del fideicomiso se agotó antes de que la madre de Xavier Trias falleciese en 2008 y, siguiendo los mecanismos preceptivos, este quedó disuelto automáticamente en 2013 cuando ya no quedaba dinero en él. 8 de la mañana y 14 minutos, la mujer de 28 años que fue tiroteada en la cabeza el miércoles por su expareja sentimental cuando recogía a su hijo en un colegio en Elda, falleció desgraciadamente ayer tras permanecer unas 24 horas en coma. Y con su muerte son ya 44 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Jessica recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza cuando recogía a su hijo en el Colegio Santo Negro de Elda, por los disparos de su exnovio, que se suicidó tras subirse al vehículo de la víctima y empotrarse violentamente contra el muro del centro educativo. La mujer asesinada había denunciado el maltrato y sobre su agresión
agresor pesaba una orden de alejamiento a 300 metros y de comunicación que ya había violado hace unos días al llamar por teléfono a su víctima. Ella había denunciado los hechos y el mismo miércoles por la mañana el hombre había sido puesto a disposición judicial en la cercana población de Novelda por quebrantar el alejamiento. Más asuntos. Un juez de Lérida ha acordado enviar a juicio por exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil, vaya pájaros, a los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, que tienen otra causa abierta, recuerden, están acusados de estafa con los donativos que recaudaban para sufragar los supuestos gastos sanitarios de la menor. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Seu d'Urgell acuerda abrir juicio oral contra los dos acusados para quienes la Fiscalía pide una pena de 2 años de cárcel y que se les prohíba ver a la menor durante 10 años. Durante la investigación por el delito de estafa, los Mossos d'Esquadra encontraron 41 fotografías en el ordenador de los padres en las que estos mantenían relaciones sexuales en la misma cama que la niña. Paralelamente, se hallaron 15 imágenes de la menor desnuda y con actitudes impropias para su edad. En fin, absolutamente lamentable. Los embalses de nuestro país han alcanzado esta semana su nivel más bajo en los últimos 22 años. Normal, porque no cae ni una gota. Con el 37% de su capacidad total, una situación agravada por el descenso de precipitaciones en el mes de octubre, más seco en lo que llevamos de siglo XXI. Después de 7 meses de descenso continuo, el total de agua embalsada se sitúa en 20.920 hectómetros cúbicos y ocupa el 37,31% de la capacidad total, el nivel más bajo en una primera semana de noviembre desde 1994. Una situación agravada, como decías, por la falta de precipitaciones en España en el mes de octubre, que ha sido en su conjunto muy seco, con una media de 26 litros, apenas el 33% de la media del mes, por lo que se trata del mes de octubre más seco en lo que llevamos de siglo XXI. Pues a ver si llueve. Son las 8:16 minutos, hacemos una pausa. A la vuelta abordamos ya la información de carácter internacional. ¿Quién sabe qué es creer? Como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531. Buenos días, España, con Rafael Nieto. Ocho y 20 minutos, quedan 10 para el comienzo de la tertulia, no se la pierdan, porque va a estar hoy muy pero que muy interesante con Lorenzo Abadía, con Rafa Núñez Huesca, con Iván Vélez y con Alberto Sotillos. Ya digo, a partir de las 8:30 aquí en la Inter y también a través de Intereconomía Televisión, lógicamente. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra la cúpula dirigente de Venezuela, en concreto contra 10 altos cargos, entre los que se incluyen 2 miembros del Consejo Nacional Electoral y 3 ministros del Ejecutivo que preside Nicolás Maduro, en represalias por el fraude cometido, según la administración norteamericana, en las últimas elecciones regionales venezolanas. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha declarado en un comunicado que mantendrán los esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios de gobierno que son cómplices con los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión y asamblea pacífica o participan en la corrupción pública. Entre los sancionados figuran los ministros de Comunicación Ernesto Villegas, de la Oficina de la Presidencia Jorge Márquez Monsalve y Agricultura Urbana Freddy Bernal, así como la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Sandra Oblitas y una de sus integrantes, Socorro Elizabeth Hernández. A la lista se suman además Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional
Tribunal Constituyente, Julián Isaías Rodríguez, actual embajador de Caracas en Italia, y Manuel Ángel Fernández, presidente de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones. Las sanciones establecen la congelación de todos los bienes que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a ciudadanos y entidades de Estados Unidos de realizar transacciones financieras con ellos. Un proceso de mediación internacional que se abre camino en el laberinto venezolano, así lo adelantó ayer Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, a falta de que el gobierno lo confirme. Sería la primera vez que Venezuela viva un proceso internacional de negociación que se llevaría a cabo en la República Dominicana y que contaría con 6 países: México, Paraguay y Chile por la oposición, Bolivia, Nicaragua y otro por decidir por parte revolucionaria. Borges ha declarado que piensan que crear un grupo de países latinoamericanos que ayuden a avanzar hacia temas como medicinas, comida y reglas para una elección presidencial con garantías resulta clave en este momento. El portavoz opositor reconoce que el proceso no está cerrado al 100%, pero cree que es la oportunidad constitucional más grande que se tiene. Venezuela se enfrenta a las elecciones municipales de diciembre tras el polémico proceso de los comicios regionales. Para el año que viene están programadas las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro sopesa adelantar a marzo para aprovechar la crisis en la oposición. Los radicales de la oposición, que fueron informados por la Junta Directiva del Parlamento, ya han puesto el grito en el cielo. La ruta de este nuevo diálogo fraudulento se traduce en que el régimen se queda, como criticó María Corina Machado, coordinadora nacional del partido 20 Venezuela. La Unión Europea ha impuesto sanciones a Caracas por primera vez, que se suman a las de Estados Unidos y Canadá. Incluso el presidente argentino Mauricio Macri ha reclamado en Estados Unidos un embargo completo contra el régimen de Maduro. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos ha dejado de aceptar solicitudes de refugio de los menores centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. La decisión de terminar con el programa ya la había anunciado el gobierno de Donald Trump en agosto. El anterior presidente estadounidense, Barack Obama, estableció este programa en diciembre de 2014 como una manera de lidiar con una incesante oleada de niños de El Salvador, Honduras y Guatemala que llegaban a la frontera sur solos, sin la compañía de adultos. Aunque entonces el gobierno intentó disuadir a los padres de los pequeños de enviarlos a un viaje tan peligroso, el programa puso de manifiesto que los menores continuaban llegando a la frontera. Trump, por su parte, ha tratado de contener este alto flujo de jóvenes inmigrantes centroamericanos con un mayor control de la frontera sur y actuando contra los padres de estos menores que residen en Estados Unidos por tráfico de personas. Seguimos hablando del mandatario norteamericano, que ha afirmado en las últimas horas que no puede haber un asunto más importante que la relación entre China y Estados Unidos, ya que las dos potencias pueden solucionar los problemas mundiales. Así de positivo se mostraba en uno de los encuentros con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su gira asiática, donde han anunciado un acuerdo comercial entre los dos países por valor de 253.000 millones de dólares. Destacan la explotación del gas natural de Alaska por parte de la petrolera china Sinopec o la compra de 300 aviones Boeing por parte de Pekín, además de acuerdos entre compañías en el sector financiero, informático, agroalimentario o automovilístico. En el primer encuentro, los dos mandatarios resaltaron el deseo de estrechar la cooperación en cuestiones globales como Corea del Norte o en las disputas sobre el comercio bilateral. Tras la primera ronda de discusiones, Trump aseguró a Xi Jinping que cree que hay solución para esto, igual que cree usted. Por su parte, el presidente chino recalcaba que para China y Estados Unidos la cooperación es la única opción viable, con una gestión de las diferencias del respeto mutuo. En este sentido, el presidente estadounidense ha incidido en las diferencias con China con respecto al comercio y ha dicho que Estados Unidos tiene que cambiar sus políticas, y aunque ha manifestado su respeto por Xi Jinping, ha culpado a pasadas administraciones en Washington que permitieron que el desequilibrio llegara tan lejos. Y un nombre propio también en este día, el de Penny Mordaunt, 44 años, firme partidaria del Brexit, ha sido nombrada por Theresa May, la primera ministra, como nueva ministra de Cooperación Internacional, el segundo relevo en su tambaleante gobierno en apenas una semana. Mordaunt sustituye al cabo de menos de 24 horas a la controvertida Priti Patel, que dimitió, recuerden, por el revuelo causado por sus 12 reuniones secretas con altos dirigentes de Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprovechando unas vacaciones sin conocimiento de la propia Theresa May. Mordaunt, de familia militar en Portsmouth y reservista de la Marina, sonó hace ya una semana como posible reemplazo del exministro Michael Fallon, que dimitió por varios episodios de acoso sexual. El veterano Fallon fue, sin embargo, sustituido en el último momento por el neófito Gavin Williamson, miembro de la camarilla de colaboradores de May, en un movimiento muy criticado dentro del Partido Conservador. Los partidarios del Brexit dentro del propio gobierno presionaron a May para que la baja repentina de Priti Patel, hija de inmigrantes ugandeses, considerada
mostrada en su día como una de las jóvenes promesas Tories, fuera cubierta con alguien de perfil similar. La elección de Mordaunt, que hizo ardiente campaña a favor de la salida de la Unión Europea, ha aplacado de momento los ánimos en el ala dura del partido. Y terminamos en Arabia Saudí. Allí la Fiscalía General ha estimado en unos 100.000 millones de dólares los fondos públicos malversados o malgastados por los detenidos en la gran operación contra la corrupción de la semana pasada, que ascienden a 208 personas en total. Las prácticas ilícitas se extendieron durante décadas y esa suma ingente de dinero fue malversada o malgastada. Asimismo, el informe detalla que son 208 las personas detenidas por su implicación en casos de corrupción, de las cuales 7 han sido liberadas por falta de pruebas en su contra. Además, agrega que se están recopilando más evidencias y se van a congelar los fondos personales de los detenidos en virtud de esta investigación. El 5 de noviembre, Arabia Saudí, recordemos, llevaba a cabo una inédita campaña de detenciones de decenas de príncipes, políticos en puestos clave y grandes empresarios en una purga que, según el reino, responde a una operación contra la corrupción. Llegamos así a las 8 de la mañana, 27 minutos. Hacemos una pequeña pausa y a las 8:30, ya lo saben, comienza nuestra tertulia, nuestro tiempo de análisis político aquí en la Inter. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirme en Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate ya la app Confirme en Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. En la cuenca del río Alberche, en Villa del Prado, desde 1940, Bodegas Pago de Ritos. Buenos vinos de Madrid. Cepas viejas de casi 100 años con esa uva tan rica, garnacha, con aromas a frutas rojas y negras. La bodega Pago de Ritos. El vino Valle de Ritos. Pruébalo. Descubre la Inter. Más y mejor. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.
8 de la mañana, 31 minutos, lo prometido es deuda, ya estamos en directo en el tiempo de tertulia, aquí en la Inter, en Buenos Días España, con nuestros buenos amigos Iván Vélez. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí un viernes más. Muchas gracias por acompañarnos. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, lo mismo. Gracias, Encantado de estar Lorenzo. aquí contigo, Rafa. Rafa Núñez Huesca, buenos días, compañero. Buenos días, tocayo. Has dejado ahí tus labores en gaceta.es y te bajas a la tertulia. Sí, un vamos ratito. a ver qué hay. Bueno, Sospecho que Cataluña. Sí, has sospechado bien. Y nos acompaña este viernes Alberto Sotillos, que no es su día. Normalmente viene los martes, pero que hoy ha tenido el detalle de acompañarnos. Alberto. Un placer, buenos días, viva España, esas cosas. Efectivamente, para no perder las buenas costumbres. Aunque no sea mi día, pero también los viernes, viva España. Me parece muy bien. Bueno, me imagino que habréis estado un poco atentos a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y en concreto en el día de ayer al Tribunal Supremo y a esa declaración de Carmen Forcadell, prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros, acatando el 155 y el orden constitucional y afirmando, sorprendentemente, por lo menos bajo mi punto de vista, que todo lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña era absolutamente simbólico. Es decir, que aquella declaración de independencia no se puede considerar en serio, sino que tenía simplemente, bueno, pues un carácter poético, ¿no? Empezáis por donde os apetezca, ¿eh? Pues nada, bueno. Sí, que no se podía tomar en serio, ahí sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo difícil es que les explique ahora a los que sí se la han tomado en serio, pero yo creo que eso lo tienen que hacer ellos. Es decir, la pena, más que de cárcel, tendría que ser de constricción y de explicación. Pues nada, ustedes, señores, ahora pónganse en este escenario público y expliquen a esos ciudadanos que paran el AVE y que están todavía en Bruselas y van y les dicen, pues no. O que están en la cárcel. O que, bueno, los que están en la cárcel ya les puedo explicar poco porque imagino que ya les está llegando, ¿no? Pero a todos esos ciudadanos que estaban muy convencidos, algunos amigos cercanos, gente normal, como todos hemos conocido, que tenían esa, vamos, prácticamente la sensación de vivir en un nuevo paraíso republicano, bueno, pues que les comenten que en realidad pues no, que no pudo ser, que ellos su sueldo sí que lo tienen, pero que la independencia no. Y yo creo que sería la buena condena, digamos, de servicios sociales, como cuando te condenan a estos servicios de la comunidad, pues estos servicios a la comunidad, desnacionalice su discurso. ¿Cómo lo veis vosotros? No, pues bien, ¿no? Quiero decir que podría ser una pena didáctica de explicación, ¿eh? Y nada, pero bueno, por seguir con el asunto, yo no sé nada de estas infinitas tertulias que tenemos, porque el tema este llevamos con él, pues, y lo que te rondaré morena, ¿no? Yo una vez dije, claro, es que no es lo mismo proclamar una cosa que hacerla realidad, que cristalice la república. O sea, que un papelito no convierte a ese territorio en república, en fin, que faltan otros poderes que no se tienen, que no sé si se tendrán en el futuro, yo espero que no los tengan, pero que de momento hoy no los tienen. Entonces ayer pues quedó pues muy mal doña Carmen Forcadell, es decir, que quedó mal con los suyos, quedó mal con mucha gente y seguramente que obedece a alguna estrategia o quizá también al miedo, pero desde luego el patinazo de esta mujer, quiero decir que uno se lanza a la piscina de la rebelión o del golpe de Estado o de la independencia, hombre, pues un poquito de heroísmo, ¿no? Y si pierdes, pues mira, ejemplos en la historia tenemos muchos. Heroísmo, ¿no? De momento ha habido poco. Por eso lo digo. Las cosas como son. También es verdad que el día de Autos, cuando terminó toda esta parafernalia en el Parlamento Regional de Cataluña, ese mismo día, yo ya en los análisis escuché, y creo que con buen criterio, que todo tenía un aspecto muy teatral. Es decir, que todo parecía una cosa de chiste, empezando por el hecho de que el propio tío que decía que ya era una república independiente, Puigdemont, ni siquiera salió al balcón a decírselo a sus huestes. O sea, era una cosa como todo virtual desde el primer momento, ¿no, Lorenzo? Claro, es que es una farsa al final, en el sentido de que, bueno, han echado o puesto mucho teatro, pero no deja de ser, por otra parte, o de tener una base que es real y que es cierta, en el sentido de que, en relación con lo que comentaba Iván, el delito de sedición, yo no recuerdo si el de rebelión lo es o no, pero el de sedición es un delito de intenciones. Que sí. Luego, diga lo que diga, que además yo creo que es mentira, que simplemente es una estrategia para no entrar en la cárcel, por supuesto, al menos ahora, y después, previas elecciones ganadas, me imagino que tras una negociación, pues terminar de no entrar, ¿no? Pero en principio eludirla en este momento, obviamente la intención y la pretensión, porque lo ha demostrado durante muchos años de esta mujer, durante obviamente muchos años y hasta ayer. Y hasta ayer, hasta yo diría que incluso en la propia audiencia, sí, claro. O sea, hasta el último minuto dentro de la audiencia, Supremo, lo que esta mujer demuestra es que el camino que comenzó hace muchos años en pos de la independencia lo mantuvo incólume. Lo que pasa es que frente a las barras
de la prisión, pues se lo ha pensado, pero como estrategia y nada más. No, si yo estoy de acuerdo, quiero decir que yo también asumo lo que tú dices, quiero decir que por supuesto la intención está ahí y yo no quiero que le quiten ni un año de cárcel, ojalá le cayera un mogollón, ¿no? Si de mí dependiera, que no depende, evidentemente, pero que bueno, que desde luego, hombre, que si te lanzas a la piscina, pues te lanzas, no te puedes volver en el último momento, aunque insisto, probablemente sea una estrategia y esto venga motivado con un juego, porque desconocemos de este proceso, desconocemos un montonazo de cosas, casi todo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido esta especie de pulso de negociación en la sombra, de hombre bueno, hombre malo, el duro, blando. Pero bueno, desde luego creo que el patinazo, por lo menos de imagen, frente al menos a los más radicales, a los más a los que más se la han jugado, pues es lamentable que una mujer se desdiga de algún modo, ¿no? Es lo único que digo. Rafa, dinos algo. Jo soc valencià i parlo valencià. Pero aquí no, por favor. No, así parlaré castellà. Sí. Os daré un consejo. Es Carme Forcadell. Es Sabadell. Hay que es pronunciar Ripoll. bien. Vale. Ah, bueno, bien. Yo digo Carmen directamente. Ah, bueno, Carmen. Bueno, ayer en las redes era Carmen de España. Pero algunos se reían. A él lo que le molesta es la doble L. Exacto, la doble L en catalán o en valenciano es Forcadell, Ripoll, Sabadell. De todas maneras, Y ahora- perdónanos y luego nos das unas clases. Porque, claro, Perdón, todos Rafa. tenemos la suerte de haber nacido en aquella tierra maravillosa. Que por cierto, tienes familia viviendo en mi tierra. Eso sí, efectivamente, un hermano en Alcoy. Yo soy además de Alcoy. Bueno, a lo serio, Carmen Forcadell, esta señora, yo supongo que todo el mundo lo sabéis, que fue la presidenta de la ANC, de la Asamblea Nacional de Cataluña. Pues por eso. Lo cita es el una, juez también, es una nacionalista de las que llamamos hiperventilada. Hay vídeos. Tenemos una suerte asombrosa de tener una videoteca gigantesca que se llama YouTube y se llama Twitter, donde podemos ver, esto no ocurría hace 10 años, podemos ver la evolución de los... El de los liderazgos background al políticos. minuto, ¿no? Exactamente. Esta señora tiene vídeos señalando al PP y a Ciudadanos como partidos no catalanes. Tiene vídeos de discursos identitarios, xenófobos, supremacistas. Tiene vídeos terribles. Y yo estoy con Lorenzo Badía en cuanto a su presunta abdicación de su ideología. No me creo nada, es una cuestión estratégica, o sea, operativa. Yo no quiero entrar en la cárcel, veo que esta vez el Estado sí va en serio. Yo creo que cuando se alude a la necesidad de poner sobre la mesa soluciones de tipo político, yo creo que las resoluciones judiciales y la operación judicial que está en marcha también es una operación política. Es decir, nos guste o no, esto tiene que ver con la política porque disuade a los separatistas, no de serlo. En eso estamos de acuerdo. Ningún separatista va a dejar de serlo porque esté en marcha una operación judicial que mete a los separatistas en la cárcel, pero sí disuade a los separatistas de dar golpes de Estado. Por ejemplo, no creo que esto a los 2 millones de catalanes que están convencidos de vivir bajo el yugo hispánico y que se sienten oprimidos y que se sienten expoliados, las prisiones de esta gente no les va a dejar de... no les va a cambiar la ideología, sí. pero sí es posible que estemos evitando golpes de Estado futuros poniendo el Estado pie en pared, como ha puesto. Y esto tiene que ver con la política también. Es que has dicho que hay actuaciones policiales para detener a separatistas, pero es que no son, quiero decir, se puede ser separatista y no cometer ningún delito. Por ser delincuentes, efectivamente. Entonces, quiero decir que porque si no, te van a decir que efectivamente son presos políticos porque es por... hay muchos más separatistas de los que se les está abocando. Quiero decir, la mayoría de los separatistas están felices en sus casas. De hecho, Ibarretxe también era un separatista, lo que pasa es que no dio un golpe de Estado. Por eso, y ahí tú todos conocemos a separatistas, vamos, puedes defender cualquier cosa. Están en la cárcel. Y en este país, fíjate si tiene amplitud democrática que permite partidos de todo tipo. Incluso si tú fundas un partido que dice España se debe de disolver y desaparecer, pues es legal. A mí eso me parece maravilloso. Porque a mí me parece catastrófico. A mí no, a mí me parece maravilloso que pueda haber una formación y que la gente la pueda votar o no. Y, oye, y si imagínate que pues, es una voladura controlada, me parece bien. ¿Y un partido que se declare nacional socialista?
¿Lo debemos aceptar? A ver, hay dos cosas. ¿Y racista? Ojo, una cosa. Pederastista. Disolver la ¿Todo nación. respetable? La nación española no es un derecho humano, quiero decir. Creo que eso es un límite bastante. Es la base. No es tan, yo creo que eso es un debate bastante sencillo. Es decir, tú no puedes ir en contra de los derechos humanos. Pero querer disolver un país. Va mucha gente en el planeta, los musulmanes, por ejemplo, tienen los derechos humanos del Islam. Claro, que dice que todos son iguales, salvo aquellos que la Sharia limite. Pero aquí tenemos unos derechos universales que somos los que reconocemos universalmente y por eso condenamos la Sharia. Entonces, yo creo que ese debate entiendo que se retuerza un poquito, pero no es exacta. Están prohibidos. Sí, pero bueno, legales. No, y los partidos. No es un golpe de Estado. Y los partidos que atentan y amenazan contra la unidad política de una determinada de un determinado Estado, de una determinada nación. Y no acaban con los derechos humanos, ese es el tema. Claro, además si tú lo haces desde vía democrática, pero si yo quiero plantear una España diferente en la cual, yo qué sé, en vez de autonomías, ¿por qué sí que podemos abrir un debate territorial para definir si somos una república federal o no y no podemos abrir sobre si tiene más independencia o no? Porque eso no atenta contra la soberanía, Alberto. No, claro que puede atentarlo. No, el cambio de modelo... Vamos a un Estado confederal y ha cambiado la autonomía. Como que te la has cargado, claro. No es que atente contra la soberanía, pero si lo decidimos entre todos, que te he metido en un lío mayoritaria. Te he metido en un lío, Alberto. Pero es que a mí me gusta. Pero por eso, porque podemos ganar en ese discurso. Lo fácil es decirle a Carmen Forcadell, ¿está bien? ¿No está bien dicho? Como él lo ha dicho, no. Forcadell. Pues que le podemos decir que evidentemente... Vamos, yo soy el juez, la tengo adelante y le digo, mire, si es que me acuerdo de cómo ha sido usted presidenta de ese Parlamento, ya solo con eso. Si no se acuerda, le pongo en YouTube. Claro, la tengo que tener por imparcialidad, que me parece lo más grave. Pero es que ese debate lo veo hasta fácil. Es decir, pues lógicamente, fíjate si será fácil que lo está solucionando Mariano Rajoy. O sea, que debe ser facilísimo de hacer. Lo otro es el debate posterior, el debate político, que es el que yo no creo que no tengamos ni idea. Y lo vamos a ver en las elecciones. Se van a volver a presentar, evidentemente, los partidos que han defendido una cosa. ¿Van a defender la misma cosa de la misma manera? Pues yo supongo que sí, ¿no? Supongo que Oriol Junqueras no se presentará ahora para decir, bueno, en realidad vamos a ir a por otra independencia simbólica. No, supongo que irá por lo mismo. Y eso será legal, mientras lo haga por los cauces legales. Sí, vamos a ver, Alberto. Quiero decir que si España tiene una pulsión suicida, muy bien, quiero decir, muy bien. Pero de toda la vida. De toda la vida la ha tenido. No, eso no te lo discuto. Pero tampoco creo que aquí sea una cuestión de que interfieran los derechos humanos, que eso es una música en gran medida celestial, con los derechos políticos. Es decir, naciones, aquí que tanto gusta el europeísmo, yo es que soy poco europeísta, lo digo así de entrada, tanto que nos gusta el europeísmo, pero nos tendrá que gustar para todo, no solamente para lo que nos interesa. Es decir, si tenemos todo nuestro entorno prohibiendo esas posibilidades y esos países no recae sobre ellos la leyenda negra de su antiderechismo humano, como quieras, su antihumanismo, y además son nuestro modelo. Alemania, por cierto, es la falsilla sobre la que se escribió la Constitución española. Hombre, ¿por qué no tomamos medidas? O sea, no hacemos la mimesis también de eso. Bueno, es que eso no puede ser. Yo quiero decir dos cosas. Yo soy muy plural o algo. Yo quiero decir dos cosas. La primera es yo estoy radicalmente en contra de esa tesis. ¿Por qué estoy radicalmente en contra de esa tesis? Porque la nación española, al menos desde Cádiz, es la base de las libertades y de los derechos de los españoles. Claro. Ya estamos viendo cuando se intenta fraccionar, cuando se intenta romper la nación española, dónde quedan las libertades, dónde queda la ley, dónde queda el respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. En primer lugar, eso podría soslayarse diciendo, no, bueno, en tanto en cuanto los referéndums se pacten, en tanto en cuanto lo decidamos todos, no, una nación no puede decidir suicidarse, no se puede. Yo sé que lo decía Ortega, así nos va, ¿no? Porque todo el mundo le siguió como líder espiritual de una parte del siglo XX, perdón. Pero para mí es un error. Las naciones, por decirlo de una manera muy simple, no se pueden votar. Las naciones son hechos de existencia. Es decir, cosas que existen. Si hubiera que la un historia independentista te diría, ¿y Quebec? ¿Y Escocia? Que no. ¿Y qué les dirías? Eran independientes. No tienen nada que ver. No eran unidades políticas como... Quebec nunca ha sido una unidad política. Bueno, que Quebec no fue nada, para empezar.
No es lo mismo. Pero Canadá decidió suicidarse. No es lo mismo. Y pudo hacerlo. Porque no había sido nada. Yo creo que esos precedentes son una piedra en nuestro zapato. Que no es comparable con el caso de pero España, ¿cómo vas a Rafa? comparar De Quebec ninguna manera, con Cataluña Que no o son con España historias o con la corona de Aragón o con la corona de Castilla? Estoy absolutamente de acuerdo con que no se puede. Diablo. Claro, pero al abogado también se le puede revocar. Claro. Ni siquiera yendo hacia detrás, es decir, partiendo de un Estado centralista, volver a un Estado confederal, eso no ha existido nunca, no ha pasado nunca. Hasta ahora. Con Bélgica, y ahí tenemos un Estado más que fallido, que por cierto viene como consecuencia de unas leyes lingüísticas que se aprueban. Sí. Que esas leyes lingüísticas, dijeron, con las leyes lingüísticas solucionaremos el problema de la fracción nacionalista. Ahí es cuando se rompe Bélgica. Allí se rompe Bélgica. Vale, pero Lorenzo, termino. A partir de entonces resulta que como eso no fue suficiente, digamos que eso es el abono para crear un sistema federal. Dijeron, con el federalismo en Bélgica habremos solucionado el problema. Bélgica está a 3/4 de hora de la Confederación y después de la escisión. Es un Estado que se llama fallido desde el punto de vista de la organización territorial. Le ponen el mismo objetivo que a Somalia. Claro. Fallido. Y el anterior fue Brasil. Vamos a comparar los estados brasileños, miembros de la Federación Brasileña. Digo, el otro Estado que pasa del centralismo... Sí. O de la unidad política descentralizada, que sería lo que tenemos en España, a un Estado federal, ¿no? El segundo. Pero vas a comparar a Río Grande del Sur o no sé qué con Castilla, por decir algo, ¿no? Es que no, son cosas que no se pueden comparar de ninguna de las maneras. Hay que leer más El caso escocés viene de 1707 o 13, no me acuerdo del Acta de Unión. Es decir, eran dos reinos. No Reino unido. ¿Por qué? Porque une dos reinos. No tiene nada que ver y hay un tratado internacional que tiene que reconocerse. Vale, Lorenzo, yo te planteo la siguiente tesis, que es a la que suelen aludir ellos constantemente, cada vez que sale ese tema. Sí, y es una tesis, te advierto, que es difícil de desmontar. Ellos se dicen, bueno, estamos de acuerdo, en Escocia era una nación, hubo una acta voluntaria de unión, pero esta gente, los británicos, en tanto que son una democracia muy avanzada, muy respetuosa, déjame acabar, Iván. No, sí, yo te dejo, pero ellos decidieron democráticamente darle a Escocia la posibilidad, esto todo vía legal, en tanto que son muy demócratas, la posibilidad de escindirse si así lo quiere la mayoría de su población. ¿Por qué no podemos repetir esto en España? Oiga, porque si en el Reino Unido los anglosajones, los modernos, y aquí no. Pero no es por demócratas, es que no es por demócratas por lo que lo hacen, sino porque en ese caso sí hay un derecho de autodeterminación, que es la diferencia con respecto al resto del mundo mundial. No, la ONU no reconocía para Escocia el derecho de autodeterminación, ¿eh? Eso se lo conceden los británicos. Pero claro, ¿por qué no en Madrid se puede reconocer igual? Pero vamos a ver, ¿para qué te vas a ir al derecho internacional si lo tienes dentro de tu propio derecho? Dirás, no hay una constitución, no está escrita, pero claro que existe una constitución en el Reino Unido como existe en todos los sitios. Hubo voluntad política, entonces, Lorenzo. No. Sí, hubo voluntad política. Pero sobre la base de un derecho. Aquí no hay voluntad política. Rafael, sobre la base de un derecho. Aquí no hay derecho. Aquí los catalanes lo han intentado por las bravas. Y la próxima vez que se quieran escindir de España, no tendrán que acudir a las urnas, tendrán que acudir a las armas. Porque es la única manera de escindir un país. Es la única manera. Es decir, por la vía de los hechos. Sí, es verdad. Pueden coger y decir, nos declaramos que finalmente hubiese salido Puigdemont al balcón, claro, es decir, declaro la República Independiente y que el señor Rajoy, Rajao, se hubiese quedado en casa en la Moncloa leyendo el Marca. Bien, y nada, y el resto, ni el ejército se mosquea, nadie hace nada. Al final, no se habrían basado en un derecho, que es lo que yo critico constantemente, sino en un hecho. Pero hablas de las naciones como hechos consolidados, firmes. De existencia, sí. Y la española, obvia. Bueno, pues, pero imagínate. Tiene un principio y final, ¿eh? Por eso imagina, pues como todo. Sí, claro, como toda civilización crece, nace, crece, se desarrolla y muere. Sí. Pero imagínate que es lo que muchos proponemos. No que queramos que pase, pero la vía legal que se podría hacer perfectamente ahora es que esos partidos nacionalistas obtienen una mayoría absoluta en España, en el Congreso de los Diputados, proponen una reforma constitucional que acepta la separación de una parte de ese país, se vota, gana. Quiero decir, estoy hablando de mayorías y procesos absolutamente democráticos a nivel... No, y ocurre... Estás hablando de hechos. Claro, eso será un hecho. Eso cambiaría, claro, y no podríamos evitar la independencia de tantos territorios como que lo consiguen. Pero no estaría basado, bajo mi punto de vista, te doy la razón en cuanto al resultado final. En cuanto al proceso, que está previsto en la propia Constitución. Habrá constituido, sí, claro, eso es constitucional. Habrá constituido un hecho. ¿Cómo lo vas a negar? Es como decir, es como negar, yo qué sé, el día que llueve, no, bien, otra cosa es por qué llueve, ¿no? Pues si eso, te dicen, los ángeles hacen lo que sea, pues no, mire, esto viene como consecuencia de... Entonces, bueno, Mariano ya dice que no se sabe por qué llueve.
O sea, que no entremos. ¿Quién? Mariano. Nuestro presidente. Bueno, tú fíjate Bueno, lo que dice o Mariano, M. exacto. Rajoy, ese señor Claro, que no sabemos quién es. Claro, en todo caso, lo que sería para mí, claro, es que habría un hecho, pero no estaría basado en un derecho. Lo que yo digo es que esta gente no tiene ningún derecho y sobre ese Ahí no es donde derecho yo quería llegar. nosotros tenemos que actuar, en nuestro caso, con un hecho, o sea, con el propio derecho que nos da la Constitución. Pero que finalmente, si contra un hecho tendríamos que actuar de la misma manera, con otro hecho. Y ahí es donde entra, que es al hilo de lo que comentabais antes, ahí es donde entra la soberanía. Porque la soberanía al final no está donde todo el mundo dice. La soberanía es la última ratio. Desde Max Weber como mínimo, es la última ratio. ¿Dónde tenemos la soberanía ahora? Coño, pues para aplicar precisamente el Estado de Derecho o la decisión, si tenemos que llegar a Carl Smith, o la decisión última. O a Carlos Marx, ¿no? también podemos llegar. No, a esos ya lo están intentando aplicar, pero así no, a Carlos va, Marx, pues con los textos de Carlos Marx, todo el lenguaje pseudoizquierdista que se lanza desde Cataluña se desvanece enterito, ¿eh? Bueno, proponle tú Ya no, pero claro. No, pero a ver si me entiendes, Se va a Alberto. dar la Si risa. yo no digo que haya que venir con Carlos Marx ni con Y no Max- estará de acuerdo. ni con No, Max por Weber, ejemplo, en absoluto. ni con nadie en la mano, ni hay que ponerse además tan solemne. Acuerdas lo que decía Marx, ¿eh? Acuerdas lo que decía Sí, Marx claro que me en acuerdo. relación con el derecho de autodeterminación. Claro, efectivamente lo negaba completamente. O sea, quiero decir que entonces... Sobre todo para las naciones consolidadas históricamente como España. Sí. Es lo que dice la ONU. Si aquí lo habremos leído todos, en otros sitios probablemente ninguno. Pero quiero decir que yo esas fuentes que pone Lorenzo, que me parece bien que las ponga, yo añado otras, sin negarlas, para que veamos que en ningún sitio del espectro ideológico en el cual supuestamente se basan esos señores, que yo niego que se basen en eso, se basan en 4 latiguillos que han oído por ahí, en ningún sitio está fundamentado. Y estoy de acuerdo totalmente con Lorenzo, es decir, estos son hechos. España, España si algo no es una unidad de destino universal. No hay nada... Ni un proyecto sugestivo de vida común. Efectivamente, porque Ortega, además, no olvidemos que está detrás de los liberales españoles en gran medida, pero también de Falange y de muchísimas facciones desde los años 20 en adelante. Es decir, que atraviesa todo. Es que acabas de nombrar a un falangista y a Ortega. Por eso lo he hecho. Es que yo quería llegar a... Pero acabo. Que yo no creo en la eternidad de ninguna sociedad política. Bueno, claro. Y España, por supuesto, que puede dejar de ser por inacción. Pero eso, como dice Lorenzo, son hechos. Entonces, yo pregunto lo siguiente. Bueno, y como somos 47 millones de españoles, incluido doña Carmen Forcadell, que esa también es española, igual que yo, igual que tú. Pon el ejemplo del Valle de Arán, con la Roma. Pónselo. Y también, efectivamente. Yo preguntaría lo siguiente. No solo a los que están ya fanatizados por el catalanismo, sino, ¿y el resto de la nación? ¿Qué gana con plantearse estas cosas? O sea, ¿dónde están los beneficios de abrir esos procesos que lo que hacen como mínimo es perder recursos a una sociedad? Yo pregunto eso, simplemente, a ver si hay que me lo contesta. Esa es la capacidad del ser humano para crear problemas y generarlos, pero eso pues es es innato. absurdo, Eso entonces. es innato, es decir, ante el aburrimiento, cuando tienes una pirámide de necesidades cubiertas, pues te generas otros problemas. Eso no lo vamos a poder evitar, es decir, Entonces, la capacidad del ser humano de llevar a estupideces a sí mismo es innata. Sí, y además puede haber incluso un derecho, yo ahí estoy de acuerdo. porque tienes el ejemplo, yo que sé, el ejemplo de la extrema izquierda. ¿Qué consigue la gente votando a la extrema izquierda, además de miseria? Pero eso sí que no lo puedes evitar. Porque la extrema izquierda, o votar a la extrema izquierda, sí que constituye un derecho. Romper una nación no. Yo quería hablar de ese hecho y ese derecho precisamente por lo que estábamos hablando. Es decir, ante el hecho real, que lo queréis combatir con otros hechos, yo lo que quería transmitir es que como tenemos la legalidad ya superada, quiero decir, la legalidad, fíjate si funciona, y lo vuelvo a repetir, fíjate si funciona que se pueda hasta aplicar en este país que parecía sospechoso que se pudiera aplicar algo como la Constitución. Bueno, pues vais a aplicar. Lo que deberíamos aprovechar, y yo lo que creo que no ganan en los hechos, sino que ganan en los discursos de los hechos, porque en los hechos no se pueden ganar, porque efectivamente están ahí, además son reconocidos por la sociedad, es en el discurso. Y el discurso, no sé por qué narices lo estamos perdiendo. Quiero decir, el discurso de la legalidad democrática, el discurso del proceso democrático y garantista, que lo tenemos también, porque va dentro de la parte del hecho, es decir, nuestro hecho como Constitución, como nación española, tiene una garantía que precisamente permite hasta que tú puedas defender lo contrario. Pues no, pues hemos sido incapaces de explicar que si realmente fueran una mayoría, habrían ganado. Eso es lo que no tenemos miedo a decir. Ustedes, cuando sean una mayoría, ganarán. Pero es que no lo son. Pero esa es la tranquilidad que yo, por ejemplo, tengo. Para mí, pero eso es conceder demasiado. No. Porque a mí cuando yo no me siento atemorizado porque Cataluña se pueda independizar. Hombre, yo me siento robado. No. Hombre, por supuesto. No, pero yo lo siento por los catalanes que se están quedando sin las inversiones. Si la agencia del medicamento, que están gobernadas. Pero claro, si te ¿cómo le voy a basas decir a un catalán pero si te que basas está en eso, gobernado? también tendrás que sentirlo por ti. No, lo siento, claro, lo siento en parte. Pero además en términos materiales. Pero cuando veo a mis familiares catalanes,
pues Pero digo, pues nosotros mira, estamos lo muy de siento acuerdo, más, tío. siento más por vosotros y el día a día que tenéis que soportar. Pero también me pregunto a mí mismo, ¿cómo puedo dar yo lecciones de gobernantes cuando yo tengo los que tengo? Quiero decir, ¿cómo le puedo decir a mis amigos catalanes, madre mía, lo que votáis, cuando yo miro para arriba? Tenemos que hacer Como una no somos pausa. perfectos. No es argumento ese, yo No, creo. no, Vamos a hacer una pequeña es pausa. argumento. Precisamente ¿os parece? por el recorrido histórico de la nación al que estamos apelando. Vamos a coger los cafetitos que nos van a venir muy bien, Iván, para coger energía y continuar con esta interesantísima tertulia de viernes aquí en la Inter en Buenos Días España. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. Cuando tienes un problema, debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver. No digamos si es un tema de salud. Los abuelos, los padres, los hijos, la familia se merecen una sonrisa bonita y una boca sana. Dentino Odontólogos. El doctor García Nieto nos merece mucha confianza. Jorge Juan 83, consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes. 91 578 1311. 91 578 1311. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos a partir de las 11 de la noche. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Su casa es la Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario. Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio. Su casa es la Inter. De lunes a viernes, de 2:30 a 3:30 de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Sigue la emisión online de Radio Inter donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y podrás seguir toda nuestra programación en directo siempre y donde quieras. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Bueno, pues son casi las 9 de la mañana, seguimos en directo hasta las 10 todos los días, ya lo saben, aquí en la Inter, en Buenos Días España, tiempo de tertulia, hoy con Iván Vélez, con Lorenzo Abadía, con Rafa Núñez Huesca y con Alberto Sotillos. Ya han visto que yo, cuando la tertulia está animada, intervengo poco porque creo que, evidentemente, los que tienen que hablar son ellos, los tertulianos y los colaboradores, al menos así lo entiendo yo, y así creo que debe ser. Y ha sido muy interesante escucharles, creo sinceramente que está siendo una tertulia de un gran nivel, difícil escuchar estas argumentaciones en otros medios de comunicación y en otros programas, pero yo sigo pensando, Alberto,
me pregunto Que hemos si no hecho hay mal. una cierta contradicción entre permitir la existencia de partidos independentistas que al final no pueden declarar la independencia. Lleva varios días Juan Manuel de Prada escribiendo en ABC varios artículos en esta línea y yo, sinceramente, me parece que es una argumentación sobre la que caben muy pocas dudas. Es decir, usted está alimentando unas aspiraciones que finalmente concluyen en la aplicación de la Constitución. Está frustrando, y lo peor no es que frustre a unos cuantos políticos, es que frustra a miles o a millones de personas que luego no sabemos cómo van a reaccionar. Por tanto, apelar a criterios puramente teóricos que luego en la práctica vemos que no son posibles, no sé si no es una cierta irresponsabilidad por parte de todos. Pregunto. Yo creo que no. Es irresponsabilidad cuando se vive de ello, es decir, cuando efectivamente te llamas independentista para promover una Arcadia imposible, y eso lo hemos visto, y es un populismo maravilloso y que, bueno, fíjate si da beneficios, que hay miles o no millones de personas en Cataluña viviendo de ese discurso. Lo que no me parece políticamente peligroso es que haya un partido político que diga, a través de los mecanismos que el Estado propio nos concede, vamos a tratar de conseguir una mayoría, de convencer a los suficientes españoles para explicarles que la nación que creen que existe no es como tal y que por lo tanto hay que rediseñarla. No, pero vamos a ver, pero es una apelación puramente no, sí, porque si obtienen, imagínate, si pueden perfectamente, legalmente y democráticamente pueden obtener una mayoría absoluta. Es decir, las CUP pueden presentar una lista a nivel nacional y resulta que tienen la mayoría absoluta porque nos han convencido. Bueno, pues si eso ocurre, ganarán. Pero a nivel nacional es otro pero cantar, muy diferente. Ese es el canal democrático y posible. Otra cosa es que, lógicamente, y ahí es donde yo creo que ganamos, es que no se va a convencer, no digo ni a la mayoría, sino ni a una ínfima parte. Entonces, esa es la fuerza. Oiga, usted tiene los canales, fíjate si somos plurales, fíjate si no somos un Estado opresor, que tiene usted la tecla para volarlo. Ahora, para llegar a la tecla, obviamente tiene que ser por estos canales. Hombre, eso es suicida, pero por lo menos que lo hagan en toda España, no en un rinconcito de España. Eso no, amigo, es que eso no es lo que se está planteando. De eso nos quejamos con Tony. Y por eso están en la cárcel. Yo quería agradecerte, ahora en primer lugar, lo del gran nivel de la tertulia, que me siento apelado. Sí, los cuatro. Interpelado. Y en segundo lugar, yo creo que es una contradicción que en realidad no es tal, esta de que se permitan los partidos separatistas, pero no se permita la separación. Yo creo que la separación incluso está prevista, no de manera explícita, pero sí implícita en la Constitución española. Yo siempre digo, cuando los separatistas, yo tengo algún amigo, incluso algún amigo importante, políticamente hablando, que es separatista, pero me peleo con mucha gente en Twitter que siempre dicen, oiga, sedúzcannos, ¿por qué deberíamos ser españoles? Convénzanos. Yo siempre les digo, convénzanos ustedes a nosotros para que facilitemos la disolución del país. Es decir, sedúzcanos ustedes a nosotros, es al revés. Por de pronto, a mí no me van a seducir, ¿eh? Por de pronto ya tienen a 71 diputados en el Congreso de 350 completamente seducidos. Estos ya son partidarios de que la secesión sea viable votando únicamente una parte de la nación. Bueno, han avanzado mucho. Más, Rafa. 71 tienen Unidos Podemos. Bueno, más los separatistas, igual pueden ser 90. 90 de 350, vamos avanzando. Es decir, si siguen por esa vía, conseguirán que la propia nación se autodisuelva. Bueno, esta es la vía, legal, democráticamente y en función de lo previsto en la Constitución española. De manera que partidos separatistas sí, separación también, pero siempre que se haga como intentó hacerlo en su día Ibarretxe. Ibarretxe no está en la cárcel, ¿por qué? Porque, aun siendo separatista, atendió a los criterios legales previstos en las leyes. Y luego, con respecto a una cosa que ha dicho Alberto Sotillos antes, yo mantengo la tesis de que el separatismo catalán, en este momento, que es el furibundo, que es el peligroso, no es la causa de los problemas de España. Es la consecuencia de los problemas de España. Es decir, España es una nación que podríamos dedicar 1000 programas Estoy de acuerdo. Podríamos dedicar 1000 programas a explicar cuál es el motivo por el que España es una nación cuyo relato nacional es un relato débil, desmayado, apocado. Últimamente parece que se está revigorizando, pero solo últimamente. Entonces, consecuencia de ese relato nacional débil, tenemos a una izquierda o una parte de la izquierda, yo creo que cada vez es menos, que como Alberto dice que si se rompiera la unidad de España, él lo sentiría por los catalanes. Porque le incomoda seguramente decir que la unidad de España es un valor. Es decir, que los gaditanos, los catalanes, los vascos y los asturianos estemos unidos, le cuesta decir, fíjate, siendo de izquierdas, que debería ser... yo siempre digo, si Pablo Iglesias se hubiera puesto a la vanguardia de la resistencia contra el separatismo, hubiera arrasado. Esto en Francia, ocurre en Francia,
Y Mélenchon, la extrema izquierda, se pone a la vanguardia y arrasa. Porque en todos los lugares de Europa, excepto en España, el separatismo y el nacionalismo son cosas atávicas, carpetobetónicas, reaccionarias, identitarias, que huelen a naftalina y a nazismo. Aquí no. Aquí es una cosa moderna que hay que respetar. Tenemos a Pablo Iglesias absolutamente borracho de nacionalismo identitario, que es una cosa, una contradicción en los términos. Entonces, como tenemos a una parte de la nación que no pone en valor a la nación, porque no es importante, porque es un artefacto franquista, una cosa que viene de los curas, trabucaires pues es una cosa que no tiene demasiado valor. Que tiene valor en cuanto supondría una quiebra legal del sistema y una ruptura económica, es decir, únicamente en términos materiales, pero no en términos sentimentales. Bueno, en términos sentimentales también, en términos históricos también, en términos de familiares también. Sería una ruptura abrupta de una nación que sí que debe dolernos, no solo por los catalanes, sino por el resto de españoles. Me he explicado mal. Pero por eso mismo por apelación. el Estado tendría que tomar, porque al final yo creo que lo que estamos comentando, es decir, que la propia Constitución, que no lo permite, pero en todo caso una reforma de la Constitución permitiese al final el derecho de autodeterminación para cargarse una nación, es una entelequia, en el sentido político, porque un Estado es la personificación de la nación y una Constitución viene mucho después, o sea, la base de una Constitución es la nación. Claro. Entonces, ¿cómo el hijo se va a poder cargar al padre? No tiene sentido, que le ha dado origen. O sea, una Constitución no puede mandar nunca desde la conceptualidad más estricta de la ciencia política, no puede mandar sobre la nación, sobre la parte de la que depende. La Constitución es una subordinada de la nación. Una Constitución sin una nación detrás, es decir, sin una unidad política, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Luego, tú dirás, pero podría suceder, ya. Pero claro que todo puede suceder, pero no nos podemos amparar en ningún derecho, ni histórico, ni internacional, por supuesto derecho positivo, mucho menos derecho natural. ¿A qué tendrás que aludir? A ese concepto rusoniano de la voluntad general de todo un pueblo, que se dice, ¿no? La voluntad de un pueblo es suicidarse como pueblo. Vamos a ver, ¿en qué sentido tiene eso? Por eso planteaba yo esa pregunta. ¿En qué sentido? Claro. Por lo tanto, y la secuencia en la ciencia política para construir un entramado jurídico de una sociedad avanzada no es otra que la que acabamos de decir y no lo vamos a repetir. Es decir, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Otra cosa es, volviendo a los hechos actuales, sí. Otra cosa es, si queréis, entonces, todo esto que está ocurriendo tiene que ver al final, con un cambalache que se está produciendo entre el gobierno, entre el poder y el nacionalismo. Estoy volviendo otra vez a la noticia de hoy. Sí. A mí me da toda la impresión. ¿Por qué se traslada finalmente de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Supremo es absolutamente bizcochable. ¿Por qué? Porque los ponen directamente los políticos. La Audiencia Nacional, digamos que lleva un trámite y un proceso que es un poquitín, porque molesta tanto muchas veces. Sí, pero a una persona que lo ha puesto directamente el Parlamento, es decir, la mayoría parlamentaria, es decir, la sede de quien la mayoría parlamentaria depende total y absolutamente, porque hemos visto que en 40 años de democracia ha habido una vez o dos una violación, porque así lo consideran, como sacrilegio de la disciplina de voto. Lo hemos visto en las últimas horas, Lorenzo, la diferencia entre lo que decretó la juez Lamela por los mismos hechos. Ahí voy. Estamos hablando de los mismos hechos. Ahí voy. Una parte se juzga en el Supremo y otra en la Audiencia Nacional por el distinto rango. Es un escándalo. Lo que estamos viendo es un absoluto escándalo. No son tan diferentes. ¿Perdón? Los autos no son tan diferentes. De hecho, prácticamente en los escritos... Bueno, uno lo deja dentro y otro fuera. Ya, pero también... si quitas eso... Pero no solamente por los jueces, sino por quien ha tenido delante. A qué preguntas han respondido, cómo las han respondido y qué han llegado a decir. Son dos cosas completamente diferentes. Quiero decir que no solamente depende de la Audiencia Nacional y del Supremo, sino que había unos consejeros delante diciendo unas cosas
y una presidenta pero del los tribunal hechos diciendo otra. Pero todo el mundo sabe de dónde viene esto. Bueno, entonces, sí, podemos, pero ¿de dónde podemos viene? decir Déjame que que te haga una pregunta. ¿De yo dónde soy- viene entonces tanto esfuerzo por parte del gobierno para que sea el Supremo quien juzgue? Yo soy el primero en reconocer condenar que esto es un escándalo. Más bien en lamentar los nombramientos políticos de algunos jueces. Yo lo lamento. Pero en este caso, debo decir que para bien y para sorpresa, la separación de la justicia hasta parece incluso existir. Porque de verdad, los autos leídos son tremendamente similares. A pesar de, efectivamente, de lo que pueda parecer. Y lo que es diferente es que si uno se proclama independiente, pues tiene una condena, y sobre todo si tienes a tu primo fugado, y si tienes otro abogado defensor que guiado por el fiscal, eso sí, que eso ayuda. Si usted dijera que es una cosa política simbólica, ayudaría. Y casualmente esa persona dice, pues sí, la verdad es que es una cosa simbólica y ayuda. Pues no es lo mismo, Voy a aportar algo de información a este tema en concreto. Parece que el juez Llanera rechazaba la prisión incondicional que pedía la Fiscalía para Forcadell, Corominas, Guinó y Simón porque dice, aunque exista riesgo de fuga, este se difumina por el hecho de que los imputados han comparecido siempre que se les ha citado, tanto ante el Supremo como ante el Superior de Justicia. Pero pueden dejar de hacerlo en cualquier momento. Es que, claro, pero son argumentos. Pero es que otros no lo han hecho. Otra cosa es no que, lo ha hecho hasta la fecha, otra cosa es que veremos. políticamente esto ahora beneficie, yo no digo que no, y beneficia incluso a la, vamos a decir, ayuda. a corto plazo a la causa española. Eso sí, pero nos estamos dejando estamos dejando que se vaya por las cloacas pelos en la gatera, se dice, exacto, bueno, la separación de poderes solamente completamente. Solamente O sea, con las fianzas la presión, estamos recuperando parte de ese dinero que nos habíamos dejado. la presión que ha hecho el gobierno vía medios de comunicación para que al final sea el Supremo quien tome las riendas de todo esto, y segundo, adopte posturas o dicte autos favorables a una determinada causa que ha hecho el gobierno a través de todo el control que tiene de los medios de comunicación, bueno, es de un lado y de otro. Otra cosa es que en este caso, para una causa que puede ser incluso superior a la anterior, porque si no nos cargamos la base incluso de la separación de poderes, que es la nación, ¿de acuerdo? Pues pueda venir bien. Pero eso lo que viene a decir no es que el gobierno esté acertado, sino que cometió un error gravísimo planteando unas elecciones a 7 semanas y media del golpe de Estado. Claro, porque imagínate cómo hubiera sido la campaña precisamente con un Estado opresor visual, ¿no? Ya, pero entonces no hay dentro de 2 años no había habido ni campaña. Bueno, dentro de 2 años con todos en la cárcel no habría habido ni campaña. Si te pliegas al emotivismo catalanista, pues claro, entonces no hay nada que hacer. No, es que no había habido campaña. No, pero fíjate la diferencia. Y a mí me duele, me duele y me cuesta tener que dar la razón a Mariano Rajoy, pero fíjate que no hemos escuchado ni una sola vez nada del Estado opresor, y eso que tienen el 155 aplicado. O sea que igual ha funcionado eso de las elecciones. Están más ¿cómo que no han hablado de Estado opresor? No, al nivel de que podrían hablar, imagínate que han hablado de golpe de Estado. Los golpistas han hablado de golpe de Estado. Hombre, para eso tendrás que ya venía de antes. Pero para eso tendrás que oprimir. Pero ¿qué va a venir de antes? Es que Puigdemont no le considero ya un ente político, le considero un señor que está de vacaciones diciendo barbaridades. Ya, pero de verdad, en el tejido social y sociológicamente, de verdad, cuando lo tratas y cuando lo ves, ya no estás... O sea, nadie tiene dudas. Y hablo, entre comillas, de lo que se llamaría el unionismo, el españolismo. Toda esa gente que no veía con buenos ojos, y ahora aludiré a que me he explicado mal antes, toda esa independencia de Cataluña, había gente que tenía dudas, que con eso de no se trata de independencia, se trata de democracia, pues a la gente le entraba esa duda, pues a lo mejor es democracia, bueno, pues ya no. O sea, ya no tienen... incluso con la aplicación del 155, algunas personas decían, a lo mejor es un poco demasiado, porque es y de repente se han dado cuenta que con esa convocatoria de elecciones, el 155 nada más que es volver a la legalidad. Que básicamente porque la aplicación no se enteraron y con unas elecciones planteadas a 2 años vista o a 1 año vista estarían hablando de lo mismo. Yo creo que se habrían dado cuenta de que era volver a la legalidad. Creo que se está legalidad. resolviendo bastante bien y que ha bajado mucho la tensión y que ha dado legitimidad a los poderes ejecutivos, que me parece absolutamente esencial en estos momentos. Y cuando yo decía que me da pena por los catalanes, de verdad que yo me he expresado completamente mal, es como sensación de español, es decir, o sea, yo sí que tengo la voluntad de convencer eternamente y de decirles, y me gustaría poder decir hay un proyecto común de España, pero lo mismo que a los catalanes que a mis hijos, me gustaría decirles, pues mira, la verdad es que España mola porque somos un país que tenemos un objetivo y queremos, y la verdad es que no se lo puedo decir ni a mis hijos, y me gustaría convencerles de que tenemos un proyecto común maravilloso. Pero es que lo mismo aún es una realidad histórica. Pero hay dos opciones. Estamos con la idea del hay dos opciones. España es
lo que ha sido, o sea, somos por No, es lo que es ahora. Y España es lo que queremos ser. Entonces, yo soy más proclive de que España es lo que puede ser, porque como ya sabemos, renuncia, hombre, lo que a lo que no, pero Alberto, no se renuncia a lo que ha sido. no se es un proyecto renuncia. sugestivo, eres un orteguiano de manual. No lleguéis a esa simplificación, es decir, ¿por qué quedarnos en lo que hemos sido? Hemos sido mucho más. Yo no renuncio a recuperar Cuba en un ideal maravilloso. No, pero es decir, ¿quién ha hablado? puestos a decir tonterías, a las No, pero es que simplificaciones. no es ninguna tontería decir que España es una realidad histórica. Pero claro que lo es. Ya está, o sea, lo que es un proyecto es la República Catalana. Claro, pero eso sí que es un proyecto. Pero eso no, ni siquiera bueno, llega pero es que hay proyecto. que distinguir. Esas son las bases iniciales de la voluntad, una pequeña parte de un proyecto que está causando problemas a la mayor parte de la gente que no participa en ese proyecto. O sea, que es un proyecto, ¿no? No, de las bases. Una pequeña parte de un proyecto de Bueno, sí, pues llámalo, es el inicio, ¿no? introducción. Es el anteproyecto que dicen los Pásame un arquitectos, briefing, ¿no? pues es el pequeño briefing del proyecto. Lo que quiero trasladar Planos, es croquis que y una estimación. hay dos opciones y yo creo que no sé por qué son tan diferentes y sobre todo porque creéis que una niega a la otra. Es decir, vosotros llegáis al punto de España es España por lo que ha sido España y punto. No por lo que es. Por lo que es. España es lo que es por lo que ha sido. En mi boca no por lo que es ahora. En mi boca no pongas lo que yo no he dicho. Perfecto. Y se termina hoy. Entonces, a día 9. A día 9 España es esto. Pues a mí me gustaría que a día 9, a las 9:15, exactamente pudiéramos decir que España es lo que fue, lo que es y lo que hemos propuesto que sea. Esa parte de lo que hemos propuesto que sea es lo que a vosotros. Sí, cargándote lo que es. Pero vamos a ver. Cargándomelo. Vamos a ver, yo no sé si me. Pero ¿por qué me estoy cargando lo que es? Porque lo estás haciendo, aunque no lo reconozcas. Son proyectos complementarios. No hables a la vez. ¿Por qué me voy a cargar? A ver, Lorenzo. Reformar la Constitución no es romper la Constitución. Lorenzo e Iván. Venga. Yo es que creo que lo he dicho demasiadas veces ya. No tengo ya que comentar mucha cuestión. Otra cosa es que no se entienda, pero además no se entiende por una cuestión de obcecación. A mí me parece que yo no he dicho ninguna tontería. No, la tontería creo que iba por mí, ¿eh? Bueno, pues no seguro. lo sé, por quien sea, da lo mismo. En todo caso, yo estoy con Iván en ese sentido. Uno no puede proyectar nada sin partir de lo que ha sido y fundamentalmente de lo que es. Una nación, quien considera a la nación un proyecto, bueno, pues no sabe qué es una nación, simplemente. Y no se lo vamos a explicar ahora que no hay tiempo. Vale, Iván. Bueno, pues yo como Rafa, o sea, como Lorenzo está de acuerdo conmigo, yo tengo que estar de acuerdo con Lorenzo. Repetiría un poco lo mismo. Quiero decir que por supuesto que hay proyectos de futuro, es decir, el plan hidrológico nacional, por ejemplo, es un proyecto que siempre se proyectará hacia el futuro, como su propio nombre indica. Pero que la llegada del AVE a Almería, pero no. Por ejemplo, la llegada a Cáceres del AVE, que no tiene, pero eso no es un proyecto de país. ¿Cómo que no es un proyecto de país? Entonces, ¿dónde está el país? ¿Solamente en la moqueta? Es que estás hablando con una persona. Es definir a dónde queremos ir. Coño, pero si lo tenemos claro a dónde queremos ir, como mínimo a sobrevivir, como mínimo. ¿Te parece poco? Lo tuviéramos. Hombre, frente al proyecto de destruir está el proyecto de conservar. ¿Qué partido político se ha presentado en las últimas elecciones de los últimos 20 años? Pero es que yo no pertenezco a ningún partido político. Yo tampoco. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Como ciudadano, mira las papeletas y dices, ¿qué partido me está proponiendo un modelo de aquí hacia adelante? Pero es que yo creo que el error tuyo, Alberto, me parece. Sin negar a los Reyes Católicos, No, pero si dejas a los Reyes Católicos, no los he sacado. España es todo lo que es y viva España lo que ha sido y España una lo que crea. Pero no lo entiendes. No entiendes lo que estamos diciendo. Pero es que no es eso. Déjame poner un ejemplo sencillo. Solo un ejemplo sencillo. Vamos a ver. Os falta decirlo de si hubieras leído 2 libros. Pensemos que estamos. Pero estáis a un palmo. Bueno, es que con 2 no sería suficiente. Vamos a ver. Imagínate que estamos en un barco. ¿No? Que estamos en un barco y que ahora decimos ¿hacia dónde vamos? Coño, el proyecto será la hoja de ruta que últimamente se dice. Vamos ¿hacia dónde vamos? ¿Nos vamos a La Habana o nos vamos a Túnez? ¿Vale? Bien, entonces sobre eso se puede decidir. Pero imagínate que llega alguien que se encarama o intenta incluso encaramarse a los mandos del barco y dice, no, ahora vamos a votar si esto es un barco o si es el pez que tenemos ahí debajo o si es un globo. No. Eso es un barco. Y luego, sobre eso no podemos hablar. Y menos en alta mar, partirlo en 2. Decidiremos hacia dónde vamos. ¿Vale? Y sobre eso se puede decidir, pero decidir sobre qué es esto, no podemos. O sea, el plebiscito lo relativiza todo, ¿no? El plebiscito relativiza la realidad. Relativamente pues yo no te digo que no lo entiendes, digo que yo me explico mal. Bueno, vamos a hacer una pausa porque evidentemente lo que no os vais a poner es de acuerdo, eso está claro. Que sí, es tiempo. Luego avanzamos porque ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que es otro amante del equilibrio y de la proporcionalidad, igual que el señor Rajoy,
defendió en Televisión Española la actuación de los Mossos de Escuadra, que como ahora sí están bajo su mando, pues ahora sí lo están haciendo bien, aunque lo hagan mal. Pero dijo que lo hicieron muy bien en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la huelga general en Cataluña, a pesar de que se cortaron carreteras, se impidió a la gente ir a trabajar, se cortaron las vías del AVE y se puso a unos inocentes niños de 2 añitos en mitad de las autopistas. Dice que lo lamenta muchísimo, pero que los Mossos de Escuadra lo hicieron muy bien. Luego lo comentamos. 9:20, esto es la Inter. Buenos días, España. La materia prima perfecta, 100%. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Nueve y 24 minutos, seguimos en directo en la tertulia de Buenos Días España, aquí en Radio Inter, Grupo Intereconomía. Ya saben que hasta las 10 continuamos en directo con esta que yo muchas veces he dicho es la mejor tertulia de la radio española. ¿Por qué? Bueno, porque mientras en otros lugares que tienen un montón de oyentes, cientos de miles de millones de oyentes, se quedan siempre en la superficie de todo, pues aquí hay gente con el suficiente nivel como para ir al meollo de las cuestiones, ¿eh? Que es lo que yo creo que interesa a nuestros oyentes. Puedo estar equivocado, pero a mí me parece que están disfrutando de esta tertulia con Lorenzo Abadía, con Rafa Núñez Huesca, con Iván Vélez y con Alberto Sotillos. Decía yo hace un momentito que el ministro está muy contento con la actuación de los Mossos de Escuadra en las últimas horas, que llevaron a cabo más de 200 intervenciones y que identificaron a más de 100 personas, pero no hubo ningún lesionado. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Zoido. Hubo actuaciones por parte de los Mossos de Escuadra, en algunas tuvieron la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y no hubo ningún solo lesionado. Pero sí le aseguro, aquí tengo, hubo más de 200 intervenciones por parte de los Mossos de Escuadra. Hubo más de 100 personas que fueron identificadas. Se han levantado actas de todas y cada una de las actuaciones e intervenciones que tuvieron. Bloqueo en trenes, estaciones, carreteras catalanas, gente que no pudo ir a trabajar, niños en las autopistas y el ministro tan contento. Yo voy a hacer un comentario así muy rápido. Yo creo que el gobierno, me parece a mí que entra en el juego en gran medida de los nacionalistas con lo de la famosa batalla de la imagen, ¿eh? La famosa batalla de la imagen. Entonces, claro, como ellos les han echado en cara, porque no han sabido tampoco desmontarlo, la violencia desplegada el 1 de octubre, en la cual hubo 900 heridos, ¿no? Sí. De los cuales quedaron hospitalizados 2. Que yo muchas veces he dicho que en los partidos solteros contra casados de mi pueblo hay más lesionados, ¿no? Bastantes más. Por nuestra baja forma, ¿no? Sois un poco bestias en tu pueblo. Sí, somos muy bestias, también es cierto, ¿no? Pero quiero decir que a mí me da la sensación de que tienen miedo de la foto. Tienen miedo de la foto. Eso por un lado. Pero también se les podría suponer otra estrategia de fondo, porque hay que suponer que alguna estrategia tendrá el gobierno, ¿no? Y ¿no será que están buscando la quiebra interna de algunos sectores del independentismo? No olvidemos que estas movilizaciones las hacía un sindicato minoritario que impidió ir a trabajar a nacionalistas y a no nacionalistas. Dirigido por un terrorista de Me Terra imagino Libre, que será eso, pero por intentar ver algo positivo en lo que ha pasado. Me imagino que será eso. Solamente se me ocurre ese comentario. Porque si pienso en otros comentarios, pues mejor no decirlos, ¿no? A mí me llama mucho la atención el procés, esto que se llama el procés, no es otra cosa que una revolución ultramoderna, que lo están haciendo muy bien, que últimamente en los últimos días o neofeudal. O neofeudal. Bueno, sí, de una concepción ideológica neofeudal, sus objetivos políticos son No son neofeudales, ¿eh? No. Una república catalana, como ellos se diseñan, no tiene nada de feudal. No. Concebido desde el punto de vista de dividir España en taifas como el feudalismo. No, pero es otro cantar, eso es otra cosa. Bueno, sea como fuere, el aparato logístico, mediático, tecnológico
es ultramoderno. Lo están haciendo muy bien, tienen contratados a publicistas, además reconocidos. Yo he escrito artículos donde se habla de nombres que han pertenecido a grandes agencias multinacionales de publicidad. Yoko Ono aparte, ¿no? Y Pamela Bueno, sí, Anderson. estos son... son voluntarios. Sí, Julian Assange y Pamela Anderson. Esa gente se ha subido al tren del separatismo últimamente, que, ojo, no habría que despreciar, no que Pamela Anderson apoye el separatismo, sino cómo ha llegado el mensaje del separatismo a la costa de California para que Pamela Anderson, una actriz de Hollywood, diga que se sube a ese carro. Es decir, porque, Rafa, supones que Pamela Anderson no es una estudiosa de la actualidad política. Sí, es eso mucho suponer, ¿eh? lo doy por hecho. Bueno, sea como fuere, yo creo que lo están haciendo, lo han venido haciendo en los últimos años muy bien. Han desplegado una campaña propagandística gigantesca, medios de comunicación, educación, una paradiplomacia que da sus frutos, sobre todo no en las cancillerías, pero sí en los medios de comunicación. Sin embargo, la huelga de ayer, yo creo que como el gobierno está descabezado y ahora mismo hay un vacío de poder en el mundo separatista, han cometido un error estratégico que fue esta huelga. Esta huelga mantuvo presos a 5 millones de catalanes que trabajaban y no creo que les hiciera mucha gracia lo que ocurrió ayer. De manera que, primer error grave, que probablemente se va a volver a repetir, porque esto de la huelga general quieren volverlo a repetir. Y luego lo de la actuación policial, yo creo que el problema que tenemos con los Mossos, se habla del problema que tenemos con la educación, que es muy grave, o el problema que tenemos con los medios de comunicación, TV3, el adoctrinamiento es muy grave, pero ojo al problema que tenemos con la seguridad, que son 17.000 Mossos, 17.000 agentes armados. El problema va mucho más allá de Trapero. Se vio ayer. Escenas, no una ni dos, sino decenas de escenas de mozos no mirando hacia otro lado cuando los piquetes cortaban las carreteras, sino siendo cómplices de ese boicot. Así es. Hay varios vídeos que tú habrás visto, igual que yo, Rafa. Ojo a los Mossos de Escuadra, porque se supone que ya están intervenidos. Claro. Por eso digo que me llama la atención que tanto el ministro como incluso el señor García Albiol, que coincidieron básicamente en lo mismo, estén tan contentos de esta actuación, cuando es la misma actuación que hemos visto semanas atrás, cuando los Mossos dependían del gobierno sedicioso separatista. Ahora les parece muy bien y entonces les parecía absolutamente mal. O sea, aquí hay algo que rechina. No sé si es, pues, como antes parecía querer indicar Iván Vélez en su comentario, pero hay algo que rechina en todo esto, ¿no? Iván decía... salvo que haya cosas que mejor no quiero comentar, pues ya las voy a comentar yo. Venga, coméntalas. Para mí o es evidente que existe la posibilidad en cuanto a que es bastante probable, por lo que estamos viendo, que haya un pacto. Bueno, pero no lo sabemos. Lo que se llama un cambalache. Bien. No lo sabemos. No, yo tampoco puedo decir que lo haya, porque ¿quién soy yo para decirlo? No, que no tengo tiene ninguna pinta, base, pero tiene mucha pinta. Entre otras cosas porque nos podemos basar en afirmaciones, en rumores, pero que parecen haberse constatado, de que minutos antes de que Puigdemont acabase enviando al Parlamento su declaración o leyéndola, etcétera, etcétera, había habido grandísimas presiones y parece ser que prácticamente un pacto en virtud del cual Mariano Rajoy y el gobierno no aplicaba el 155 si ellos convocaban elecciones. Pues más. Y entonces nos tenemos que plantear, ¿es que acaso no se daban las circunstancias en relación con lo que acaba de comentar Rafa, de la seguridad de los Mossos, de la inacción total y absoluta de lo que ocurrió en el referéndum? Es decir, ¿no había habido violaciones ya flagrantes del Estado de Derecho? Claro que sí. ¿No había habido ya pie para interpretar que había que aplicar el 155? Sí, ¿por qué no se hacía? Joder, porque había un pacto. O porque puede existir la posibilidad de que haya un pacto. Y eso se une a lo que acabamos de ver y de contemplar con Carmen Forcadell. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, bastante bien. Forcadell. Es decir, que conforme vamos avanzando, a mí más me da la impresión de que eso... de que hay algo más detrás que subyace. Y además, conociendo a Mariano Rajoy... Por alusiones, ojo, ahora y a Pedro Sánchez, por otro lado... y si no, pues ya veremos como incluso dentro de no demasiado tiempo habrá incluso una bifurcación en las trayectorias. Sí, Lorenzo, yo por alusiones muy rápidamente te contesto. Yo más o menos hubiera podido decir lo mismo que has dicho tú, no mucho más porque tampoco tengo más datos. Ahora bien, no olvidemos una cosa. Aquí está en juego, por supuesto, estamos hablando de una tertulia de fondo, lo que queramos, ¿no? La nación, etcétera, etcétera. Pero también está el juego actual, inmediato, de la partitocracia. Es decir, el que plantee un pacto
El partido que plantea un pacto, dada la movilización que ha habido últimamente, también se puede jugar el futuro. Y eso también puede ser un freno. Para que veas que tengo mucha desconfianza. Alberto, ¿tú crees que hay pacto o que no hay pacto? No lo veo. No lo ves. Vamos, ninguna información que me llegue me habla de una posible unión, más allá de conversaciones y de intento de llegar a acuerdos, pero nada más. Pero hablaríamos de otra cosa en este caso. Pero en el sentido de, pues vamos a intentar... Un pacto oculto estamos hablando. No, lo que más se ha llegado es vamos a intentar razonar y que alguien entre medias medie. Y la prueba evidente que no hay ningún pacto es que los conocidos y públicos mediadores no han conseguido nada. Segunda opción por la que parece evidente que no hay ningún tipo de pacto oculto ni de línea de segunda, es que no hay ninguna victoria que pueda un Puigdemont o un Junqueras decir. Digo, de este proceso, que luego RC salga fortalecida por sus propias dinámicas es otra cosa. Pero lo que estamos viendo es una aplicación bastante literal. Que lo poco que gana el nacionalismo no lo ha ganado en un pacto, se gana por, digamos por precaución, es decir, pues porque esas cargas del 1 de octubre que en 2 escenas sobrepasaron lo visualmente aceptable, pues ya provoca que efectivamente en esta huelga pues se diga, no, vamos a favorecerlo y que la huelga vaya en contra de quien tiene que ir. Entonces, pero eso no, como mucho, es una pequeña visión estratégica, pero nada pactado. Nada pactado precisamente porque son incapaces de llegar a ningún pacto. Si hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo en 3 pequeños puntos, no estaríamos donde ¿Cuáles son estamos. los puntos, Alberto? No lo sé, pero no quiere decir que a lo mejor ni los hay. Claro. A lo mejor no los hay, pero si los hubiera habido, en el sentido de, bueno, fíjate lo que pedía Puigdemont. Quiero decir, si lo que tú pides es una amnistía, que te regalen una mansión, pues fíjate cómo vas a llegar a un acuerdo. Te han regalado el Supremo. Eso es muy difícil. Te acaban de regalar el Supremo. Claro. No, pero lo del Supremo, para algunos, pues verán que es un regalo y otros verán que es lo lógico porque es la causa que le corresponde y que, por lo tanto, es un proceso meramente, digamos, burocrático. Entonces, no puedes sostener en ese paso de competencias que es hasta previsible y normal un pacto secreto. Yo lo que creo, de verdad, es que simplemente, pues, que igual ayer, y esa es la pequeña crítica respecto a la huelga, que pecaron de precavidos. O sea, que si hubieran mandado 2 o 3 mozos a hacer algo más, tampoco hubiera pasado nada. Es decir, que se quedaron cortos. Dice, hubo 100 identificados. Pues a lo mejor había que haber identificado 200. Hombre, eso es una cosa y el chalaneo del por que eso, está hablando o mi incluso tocayo. Un poquito más. Rafa. Sí, yo entiendo la postura de Lorenzo de querer ver un posible pacto que no concretas, pero que a juzgar por la actitud de este gobierno y de los anteriores, es decir, del Estado para con los separatistas durante los últimos 40 años, es perfectamente legítimo pensar en un cambalache. Y aclaro que Lorenzo no es el único que lo ha dicho, es decir, que se está hablando en muchos medios de comunicación de esa posibilidad. Pero me llama la atención que lo piense Lorenzo, que habitualmente eres más pragmático, más pegado al suelo. O precisamente por eso lo pienso. Sí, pero no tienes nada que lo justifique, más allá de lo que ha venido ocurriendo. Que sí, que estamos de acuerdo, que es muy grave, que llevamos... sociológico. Para mí, yo me estoy basando en la evidencia de los hechos, no en la evidencia de las pruebas. Claro. Sí, de las pruebas. Pruebas no hay, pero los hechos a veces constituyen pruebas. Voy a intentar darte pruebas para lo contrario. Bueno, claro, toda la apariencia. No, toda la apariencia no. Ya solo faltaría. No, toda la apariencia no, toda la realidad. O sea, hace solo un mes era impensable que tuviéramos a medio gobierno de la Generalitat metido en la cárcel. Esto está ocurriendo. Hace un mes hubiera sido impensable que se aplicara no el 155, sino el 155 duro. Se hablaba de intervenir. Pero es se ha intervenido la Generalitat. Segundo, Rafael, pero es que entonces, si eso no hubiese llegado a ocurrir, hoy tendrías ya la República Independiente de Cataluña. No, porque no la como hecho, no como derecho, como hecho. Entonces, habría otras alternativas legales. Si tú no metes a la gente en la cárcel, se está presuponiendo un pacto, aunque fuera secreto, yo entiendo que debería haber contraprestaciones por las dos partes. Bueno, y las está viendo, aquí tenemos a Junqueras y a 5 consejeros metidos en la cárcel. Tenemos a todo el gobierno intervenido. Tenemos a la otra mitad del gobierno en Bélgica a verlas venir. Frente a un golpe de Estado. Tú imagínate que esto se produce en cualquier país, vamos a decir, que no le tiene tanto miedo al orden y al Estado de Derecho y al ejercicio de la soberanía, como yo la entiendo siempre, que es... ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido? Estarían todos en la cárcel sin excepción. Estamos en España. Yo no me estoy refiriendo a Venezuela, ¿eh? No. O sea, me estoy refiriendo a Alemania, a Estados Unidos, a Francia. Y a Reino Unido. Acabo de nombrar las cunas de la democracia no deja que y del sistema representativo. Pero estamos en España.
No, pues de eso me quejo. Claro. Ya, pero hay que explicar la realidad. No me lo pongas como pero justificación si te estoy diciendo que ese es el problema, ¿no? Por lo tanto, el problema es que al estar en España esto ocurre. Pero si viviéramos en un país, insisto, más aferrado al Estado de Derecho, al concepto de nación, etcétera, etcétera, sería lo más normal del mundo que, como pasó con Tejero, o sea, no les hubiese dado tiempo ni a salir del Parlamento. Pero eso hubiese ocurrido, tú lo sabes muy bien, Rafael, en cualquier país de los que acabamos de nombrar. Luego, todos sabemos que Tejero luego disparando. Luego todos los datos de apariencia, es como decir... No es apariencia. No, perdona, me he equivocado. Sino al revés. O sea, la apariencia es lo que yo digo, al final. Exacto. Lo que existe... Tú propones una imagen. Son leyes. Es como decir, la Constitución española dice que España es una democracia perfecta y existe la separación de poderes y la división de poderes, ¿vale? Y el poder judicial es independiente. Eso lo dice la ley, ¿vale? La realidad es mentira, como todos sabemos, ¿no? No digo que esto sea una dictadura, pero esto no es una democracia o un régimen completamente representativo en donde el poder judicial es completamente independiente. Por favor, no entremos allí porque es como decir que ahora es de noche, no, es de día, ¿no? Y eso lo hemos oído en multitud de sitios y de ocasiones. Bien, pues lo mismo creo yo que está ocurriendo con este proceso, que tiene una apariencia de que son partes completamente enfrentadas. Yo no digo que no estén o confrontadas, pero yo lo que digo es que existe por parte del gobierno una tendencia, a veces exitosa y a veces no exitosa, es verdad, porque los nacionalistas o los golpistas se enfrentan, están entre la espada y la pared, y no pueden ceder tanto en muchas ocasiones como querrían, porque tienen a todos los abertzales que les tienen miedo físico, como demuestra Puigdemont, no yéndose a Bruselas, sino mandando a su familia fuera de aquí, etcétera, etcétera. Tendencia a llegar a un pacto. Nos olvidamos de lo que ha pasado, ya veremos qué tipo de negociaciones, a qué tipo de negociaciones tendremos que llegar. Malo acuerdo, ¿En qué me baso? Pues en que dentro de 2 días el Tribunal Supremo va a sacar de la cárcel a Bayonqueras, por ejemplo. Si eso ocurre, cuando ocurra, podrás decir que empezamos a tener algún indicio. ¿En qué me baso? En que ayer el Tribunal Supremo sacó a Forcadell de la cárcel. Porque había dormido en la cárcel, creo yo. Previa fianza. No, pero a ver, tu papel de abogado del diablo está siendo demasiado... ¿Ha dormido en la cárcel Forcadell? ¿Perdona? ¿Ha dormido en la cárcel? Que Forcadell va a salir de la cárcel 150.000 euros en las próximas ¿Tú crees que eso es lo que merecía? Los presidentes de la ANC y de Omnium llevan 15 días en la cárcel. El vicepresidente lleva... Ante una pregunta yo necesito responder. La primera, dices, ¿ha dormido en la cárcel? Y yo te pregunto, déjame que te responda con una pregunta. ¿Tú crees que... que menos, ¿no? ¿Tú crees que esa era la condena que merecía después de dar un golpe de Estado, dormir un día en la cárcel? Es que no es ninguna condena. Es que esto no es ninguna condena. Es una prisión provisional. Esa es la siguiente. ¿Habrá condena? A juzgar por lo que está ocurriendo, por las decisiones que están produciéndose, a juzgar por eso, bueno, les están acusando de rebelión, que son 30 años. Porque es que, o sea, ¿cuál la es fiscalía? Para poner algo en duda, tienes que tener alguna base. Es decir, tú no puedes poner en duda que vaya a haber una condena cuando las acusaciones son tan firmes en base a nada. En base a que antes ha habido cambalaches. Eso es muy peligroso. Yo no puedo poner en duda cuando defiendes algo que no ha ocurrido. Cuando defiendes el hecho de España, te lo cargas. Pero yo puedo poner en duda algo que pienso que puede ocurrir basándome en cuestiones que estamos viendo que son evidentes. Pero es un futurible cuanto menos muy peligroso porque pone en riesgo el propio hecho de España. Porque si crees que puede pasar... Estamos en una tertulia periodística, no nos pongamos tampoco. Sí, pero eso daña. No hay que aportar pruebas periciales. No, pero sí, si trasladamos a la audiencia, bueno, que es la opinión de Lorenzo. Sí, y yo lo que digo es que me parece peligroso como analistas trasladar a la audiencia que nos está escuchando y viendo que resulta, bueno, muy probable que no se hagan condenas y que no se juzgue y que no se llegue al Estado de Derecho y que todo sea un desastre por cambalache. Bueno, pero cuando ocurra lo criticaremos. Vale. Pero es que precisamente el nacionalismo ha vivido de poner en duda al Estado. Es decir, bueno... Fíjense qué poca democracia será que no nos dejan votar. Entonces, cuando tú pones en duda la democracia, no para mejorarla, sino para cargártela, incluso hasta el límite de que quienes se presentan a las elecciones ahora lo hacen utilizando la democracia no por alusiones, para sacar votos. No estás diciendo lo que yo he dicho y entonces te tengo que interrumpir. Perdóname. Te digo que es peligroso lo que se yo no he dicho al revés. Yo saco a colación todo esto porque creo que podemos mejorarlo, no porque a lo que aspire es a cargármelo. Al revés, te podría contestar diciendo
diciendo que quien se lo quiere cargar eres tú, que entiende la nación como la entiende. Pero no vamos a entrar otra vez en ello. Todavía no sabe cómo la entiendo. Claro, entonces, vamos a ver. Yo sí que pienso que se está fraguando algo y que el Estado de Derecho exige unas cosas y que ya no se están cumpliendo del todo. Eso es lo que quiero decir. Y que para mí, como para muchísima gente, ya es evidente. Otra cosa es que, y ahí os podría dar la razón, que el gobierno y los partidos constitucionalistas entiendan que siendo ahora, pero por una cuestión de estrategia, ¿vale?, que siendo ahora relativamente laxos y flexibles, no se va a dar pie en estas 6 semanas restantes a generar victimismos, etcétera, etcétera, de manera que haya más probabilidades de que el bloque constitucionalista gane las elecciones. Minuto después del cual se aplique con toda la fuerza el Estado de Derecho. Yo entonces diría, y estamos muy cerca, son 6 semanas, yo entonces diría, oye, me alegro de que eso haya sido una estrategia para luego ser más contundentes, que es lo que yo creo que beneficiaría un uso a la político de la sociedad justicia española. Un uso electoral de la justicia te parecería bien. Y otra cosa es que al terminar esto sea no un uso electoral de la justicia, sino un cambalache total y absoluto para empeorar la justicia, la nación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer siempre a menos cuarto, no sin antes contarles a nuestros oyentes, aunque ellos ya lo saben porque desde las 7 en punto se lo venimos diciendo, yo no conocía el currículum académico e intelectual de Jean-Claude Juncker, pero bueno, es algo que me he perdido porque ayer recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca, sin duda pues por sus desvelos en el ámbito de la cultura y del plano intelectual. Y ayer, en ese acto precisamente, el presidente Mariano Rajoy dijo que confiaba en que tras las elecciones del 21 de diciembre haya una situación de moderación y tranquilidad en Cataluña. Ya saben que le encanta tanto la moderación como la tranquilidad a nuestro presidente. Eso no es malo. Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. Su casa es La Inter. Descubra cómo sacar el máximo rendimiento a su vivienda de la mano de Eduardo Molet, uno de los mayores expertos del mundo inmobiliario. Les daremos las últimas noticias del sector y les contaremos cómo pueden vivir mejor y obtener más recursos sin moverse de su domicilio. Su casa es La Inter. De lunes a viernes, de 2:30 a 3:30 de la tarde, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces? Pues me pillas intentando elegir vino para acompañar un guiso de carne y estoy dudando entre Rioja, Ribera, tiempo de crianza, reserva. La verdad, no sé diferenciarlos. A ver, mira, este le va a ir bien. ¿Pero tú sabes de vinos? Cada vez más. Estoy aprendiendo en el Club de Amigos de Intereconomía. Me he apuntado a las catas que organizan y ya sé diferenciar casi como una experta. Apúntate a las catas del Club de Amigos de Intereconomía y descubre a fondo el mundo de los vinos. ¿Te animas? Infórmate en el 91 616 24 64 o club@intereconomía.eu. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, Saludable, con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. Radio Inter, la radio que esperabas. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? Con dolores no se puede vivir. La acupuntura trata,
fibromialgia, artrosis, migrañas, depresión, ansiedad, insomnio. El Dr. Kang es el especialista más conocido de acupuntura. ¿Por qué no le consultas lo que te pasa? 91 553 5980. Dr. Kang. 91 553 5980. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. ...9:48, enseguida continuamos con los temas de la tertulia. Antes saludamos a Izaskun Martínez, del despacho Durán y Durán Abogados. ¿Cómo estás, Izaskun? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. ¿De qué hablamos hoy? Retomamos un poquito el tema del último día, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando del aval bancario entre familiares. En estos casos, bueno, lo que estábamos comentando el día pasado es que tenemos que tener claro que en todos los contratos que nosotros firmamos con las entidades de crédito, pues con los bancos o también con cualquier empresa o un particular que esté bien asesorado, el avalista renunciará expresamente en ese contrato a 3 derechos. Y esos 3 derechos son el beneficio de orden, el beneficio de división y el beneficio de exclusión. Lo explico brevemente. El de orden significa que en caso de incumplimiento del deudor, el acreedor, en este caso el banco, debe de guardar una prelación, un orden y primero dirigirse contra el deudor principal y después contra el fiador. El de división, que si hubiera 2 o más fiadores de una misma deuda, esta tendrá que ser dividida pues entre ellos por partes iguales. Y el último, el de exclusión, si el fiador puede requerir que al acreedor se dirija primero contra los bienes del deudor antes de dirigirse contra él. Y, por tanto, ¿qué significa que renunciemos a estos 3 derechos? Que el acreedor puede actuar, el banco, legalmente contra cualquiera de los deudores, siendo irrelevante quién figura primero, segundo, tercero en el contrato. Que la deuda no se divide en tantas partes como deudores o fiadores o avalistas estén implicados en ese contrato. Es decir, que el acreedor, el banco, puede reclamar el total de la deuda contra cualquiera de los avalistas. Entonces, llegados a este punto, es posible que se declare la nulidad de esta cláusula de afianzamiento que hemos firmado. A día de hoy sí que es posible, porque la renuncia de esos derechos de orden, de división y de exclusión por parte del avalista y que están recogidos en el 1830 del Código Civil atentan directamente contra lo que está establecido en la Ley de Consumidores y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. En el artículo 8.2 califica que son nulas esas condiciones abusivas que han sido establecidas en los contratos entre profesionales y consumidores, en este caso entre un banco y pues un avalista, un hipotecado y sus fiadores, cuando esas cláusulas han sido impuestas, no negociadas, no explicadas y que además, lo importante, causan un patente desequilibrio entre las partes contratantes. Aquí la clave, Rafael, es que estas cláusulas es absolutamente legal lo que es la renuncia, pero la clave es que no han sido ni informadas y no han sido negociadas, han sido impuestas por el banco. Incluso ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2010 y del pasado 2016 también que destacan que la declaración de nulidad también en un aval, en este caso la del 2016, por el mero hecho de que esta cláusula fue inserta, fue no explicada, aunque esté clara la cláusula, si causa un patente desequilibrio entre ambas partes contratantes, esa situación puede declararse nulo. Y bueno, entendemos que antes de firmar un aval es preciso que se asesoren, que sobre todo que en España que sepan que les es una garantía personalísima, que van a responder con sus bienes presentes y futuros y que a día de hoy es viable y sí que es posible solicitar una nulidad de un aval y poder salir de esa figura de fiador en un contrato de la hipoteca por el mero hecho de haber renunciado de estos derechos, el beneficio de orden, el beneficio de división y el beneficio de exclusión en ese contrato, siempre y cuando no haya sido negociado, que yo me adelanto a decir que muy posiblemente haya sido un aval entre un banco o con
con una empresa, normalmente no se negocia esta cláusula ni se informa, meramente se pone a la firma la documentación, en los casos que nosotros llevamos viendo. Pues muchas gracias, Izaskun, por esa información. Ya saben que hay un teléfono para ponerse en contacto con el despacho Duran y Duran Abogados, es el 900-833020. Lo repito despacio, 900-833020, Duran y Duran Abogados. Izaskun, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, Rafael. 9:53 minutos, estamos en la recta final de esta tertulia de viernes con Lorenzo Abadía, con Rafa Núñez Huesca, con Iván Vélez y con Alberto Sotillos. Estábamos a la espera de escuchar a Mariano Rajoy, que ayer le agradeció al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, su apoyo al gobierno en la gestión de la crisis de Cataluña. Han manifestado su respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestro sistema judicial. Todos los países de la Unión Europea, el 100%, han apoyado las decisiones que se han adoptado, han apoyado la integridad territorial de España. Bueno, pues recientemente el premio Príncipe de Asturias a varios prebostes europeos y ahora el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca a Jean-Claude Juncker en un momento muy sensible para la unidad española por el desafío separatista, ¿no, Iván? Sí, en ese sentido sí que serían tenían un sesgo orteguiano en la búsqueda de soluciones en Europa. Ahora está por ver que eso acabe funcionando del todo a la larga. A corto plazo sí parece que desde Europa se pueda fortalecer la unidad española, porque además favoreciendo la disolución de una nación, pues podrían otras facciones de otras naciones, a pesar de esas legislaciones que hemos dicho, pues empezar esos procesos. Entonces yo creo que a eso se agarra Rajoy, pero yo creo que eso debería ir complementado con otras medidas de ámbito interno, que no se toman, y yo no sé si hay pacto o no, efectivamente, pero lo que sí que veo es que desde el 78 pues todo conspira para la desigualdad entre ciudadanos españoles. Yo estoy de acuerdo. Hasta el punto que este fin de semana alguien me pidió hacer un pequeño escrito para un partido político de cara a las elecciones de Cataluña, y yo propuse que para rescatar el voto del bloque independentista, que en su día pues estuvo en convergencia y que no tenía muy claro del todo si lo son o no lo son, etcétera, etcétera, o incluso siéndolo, dejar muy claro en esta campaña que Europa, para el catalán, que Europa es un reto absolutamente imposible si no es a través de España, ¿no? Es decir, que va mucho en la tesis que estás tú planteando en este momento. Yo creo que el papel de la Unión Europea pues está beneficiando, que podía haber sido todavía mayor, sí, pero que está beneficiando la causa de la Unión de España, seguro. Sí, en corto plazo al menos. Todas estas pequeñas cosas significan que hay al menos un elemental esfuerzo diplomático. Que lo que en España lo sabemos hacer así, a base de premios, esas cosas. Faltaba. Ya, bueno, pero no lo hemos hecho, y comunicativamente. O sea, ¿tú crees que no es objetivo el reconocimiento a la ardua labor intelectual de Jean-Claude Juncker? Quiero decir que en igualdad de condiciones entre muchos premiados, pues pues ya que estamos y todos son igual de buenos, pues oye, nos ayuda. Ya que hay un premio que dar, vamos a dárselo. Ya que lo merece, pues ya que lo merece, no se lo vamos a negar justo ahora que nos viene bien. Entonces pero quiero decir, me parece hasta bien, o sea, me alegra que nuestro Estado, esa nación que defiendo, pues sea capaz de hacer estos gestos. Me gustaría que hiciera más, porque son más efectivos los otros, los que no se ven, los que no llevan un honoris causa asociado. Pero bueno, tampoco le voy a pedir más a este gobierno, ya bastante da, sin equivocarse a veces. Pues nos tenemos que empezar a marchar. Bueno, ya han visto ustedes en lo que ha quedado el proyecto de constitución de la República Independiente no de Ikea, sino de Cataluña. El cesado Puigdemont, que cada vez más solo, dijo ayer que se ofrecía a gobernar Cataluña vía Internet. Hombre, no está mal. Y doña Carmen Forcadell acatando el 155 y prácticamente, según dicen algunos, a lo mejor besando la bandera española. No sé si habrá fotografía de eso, pero como sabes que el mundo de Internet está lleno de memes, Rafa. En Photoshop sí las hay ya, ¿eh? Se han hecho ya... Falsas hay. O sea, en Internet, vamos, con Photoshop. Algunas interpretaciones de ese tipo.
En fin, muchas gracias por estar con nosotros, Rafa Núñez Huesca. Nuestros oyentes muchas gracias. Te pueden leer en gaceta.es, ¿no? Gaceta.es, sí. Estamos últimamente, obviamente, dedicándonos a Cataluña. Por supuesto. Y les emplazo a que este fin de semana, en particular siempre, pero este fin de semana en particular, visiten gaceta.es porque vamos a ir con noticias interesantes. Siempre publican nuestros compañeros cosas que a otros les parecen poco importantes. Gracias, Alberto Sotillos, por estar con nosotros. La semana que viene volvemos al martes, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Eso de es eso un festival. Nos enteramos el día Nunca antes. se sabe. Gracias, Alberto. Gracias, Iván Vélez, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Voy a hacer una recomendación, no como boicota a la Gaceta. Sí. Hoy he publicado una tribuna en El Mundo que indago en hechos históricos que tienen que ver con lo de la actualidad. Es totalmente compatible el artículo de Iván con la lectura de la Gaceta. Y el Twitter de Rafa. Y ahora recomiendo yo el libro de Lorenzo Abadía, Desobediencia, que he empezado a leer y que es un magnífico libro. Desconfianza, exacto. Desconfianza, perdón. Exacto. ¿Editado por? Sí, que es muy distinto que Desobediencia. Van de la mano. Yo creo que todo lo contrario. Desconfiemos del poder a la hora de hacer las leyes para precisamente después no tener que incumplirlas. Enhorabuena por ese libro. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. 9:58, nos vamos, pero seguimos aquí en la Inter en Buenos Días España. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Pero este mes se venden las mejores alfombras en Los Fernández, que son muy amables. Mes de la alfombra y el tapiz. General Martínez